esta negociación tiene dos fases. La primera es de equipos de trabajo entre partidos y a poder ser que se llegue posinvestidura a una mesa entre gobiernos. Pero si la primera fase, sin un calendario, sin un compromiso, Esquerra Republicana votará no a Pedro Sánchez. Pero es que Pedro Sánchez se votará que no, él mismo, como ya sucedió, por ejemplo, en los presupuestos generales del Estado. La pregunta es para ellos o para el PSOE. Y cada vez que hemos visto a Pedro Sánchez que no puede elegir, que se siente débil, derrotado, pues se le puede llegar a sentar en una mesa de diálogo. Muy buenas tardes. Ya lo ven, los de Esquerra Republicana y el resto de partidos independentistas se suman a esto del famoso Black Friday e intentan negociar con su comprador Sánchez una mesa para dialogar sobre amnistía y autodeterminación. Claro que no podrían negociar otra cosa teniendo en cuenta que la militancia les ha dado pista libre a los independentistas para dirigir la negociación con Pedro Sánchez. De igual a igual, dicen ellos, de gobierno de una nación, la española, a gobierno de otra nación distinta, según ellos, que es la catalana. Una mesa de diálogo para poder entonar algo así como gracias Pedro por hacer posible lo nuestro. Pero es que ¿acaso nos hemos vuelto locos? Y esta es, sin duda, lo van a ver ahora, otra de las imágenes del día. Ocurrió ayer, pero todavía hoy, a estas horas, se está dando mucho que hablar. Javier Ortega Smith era increpado por un grupo de feministas en la celebración contra el Día de la Violencia de Género. Aunque déjenme confesarles que esto era en realidad un acto más de la imposición de ese consenso del silencio que los partidos de izquierdas nos quieren imponer a todos los españoles. Un consenso que además niega la realidad y obliga al resto a defender solo a una parte de las víctimas que sufren violencia de género y que se empeña en tachar a Vox de machistas, racistas, nazis y hasta anticonstitucionalistas por salirse del discurso que intentan imponernos desde la izquierda. Pero no se preocupen porque desde este programa vamos a desmentir todo lo que se está diciendo de esta tal Nadia Otmani. También hablaremos esta tarde de la última polémica de Ada Colau, porque la alcaldesa de Barcelona, en un absurdo y ridículo intento de castigar el machismo, nos hace ver que los niños que hablan catalán son seres cargados de buenas intenciones, mientras que los castellano hablantes son los malos malísimos de la película. ¿Es casualidad que los machistas de este vídeo hablen español y el educado hable catalán? ¿Por qué no? A nosotros no nos parece nada casual. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la redacción abierta de la tarde. Ya lo ven, estas son las noticias que invaden hoy nuestras portadas que salpican la actualidad política, una actualidad política, por cierto, cargada de bastantes incógnitas. Tenemos todavía muchos asuntos que desvelar y aunque nosotros no podemos hacerlo, sí que podemos comentarlos, analizarlos y debatirlos. Por ello voy a presentarles ya a nuestro primer invitado, Alfredo Fernández, abogado y analista político. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Quieres darnos, siempre les pido a mis invitados, ¿quieres darnos un titular de este panorama político tan incierto? Pues vamos a titularlo como Gran Día de Despropósitos, porque no sé cuál de las tres noticias que hemos visto es más absolutamente desacertada y sacada de contexto. Así que bueno, nos entretendremos analizando uno a una cada una de ellas. Bueno, me quedo con este titular y ahora vamos a seguir, como decía, analizando la actualidad y debatiendo todos estos asuntos, pero antes tengo que saludar a Ana, la directora del Club de Amigos. Ana, muy buenas tardes. Hola Cristina, buenas tardes, gracias. Bueno, te llamo porque quiero que nuestros espectadores saquen su agenda y tomen nota porque tenemos muchos planes que ofrecerles. ¿Cuáles son? Pues mira, Cristina, cuatro cositas muy rápidas que además la información aprieta y es mucha y no quiero entretenerte. Lo primero, mañana miércoles 27 volvemos a tener a Edgar Martín, un gran director de orquesta y divulgador musical, con la segunda parte de La Zarzuela. Esto será a las 6 de la tarde, todavía quedan plazas y nos pueden llamar. Vale, miércoles 27 de noviembre a las 6 de la tarde, ha quedado clarísimo. Cuéntanos, más planes. Eso es. Después, el jueves 28 tenemos una conferencia gratuita de Paco Álvarez. Nuestros espectadores le conocen porque suele ir de vez en cuando a la redacción abierta y va a presentar su libro Somos Romanos. Es una conferencia muy curiosa, puesto que nosotros, tanto en la cultura como en el idioma, tenemos una herencia latina pues muy presente en nuestra vida diaria, en nuestras costumbres. Bueno, es un libro muy curioso, él aquí dispondrá de libros que la gente puede adquirir. La conferencia es gratuita y esto será el próximo jueves 28, pasado mañana. Ay, que me atraganto, disculpa. Y después, el 11 de diciembre, porque el día 4 está completo ya,
visitaremos el Museo de la División Azul. Muy poquitas plazas, 10 personas como máximo, el 4 lo tenemos ya completo. Entonces, si quieren, que nos llamen ya al teléfono del Club de Amigos. Es un museo muy pequeñito, donde se verán, bueno, pues objetos históricos que guardan recuerdos de esta época, pues uniformes, condecoraciones, documentación del ejército español, del ejército alemán, en fin, es un museo muy, muy curioso, que si no van, yo creo que con nosotros, pues o lo conocen ya o es esta la oportunidad de conocerlo. Y luego, Cristina, que con estas fechas tan llenas de cenas y de compras y de actividades, queremos que ya tanto nuestros socios como nuestros no socios reserven el jueves 19 de diciembre para la Copa de Navidad. ¿En qué consiste esta Copa de Navidad, Ana? Pues mira, esta Copa de Navidad es que estemos todos juntos. Hay una conferencia previa de Jesús y María de Rat Salam, y a continuación es una copa. Brindamos por estar, brindamos porque estamos creciendo cada día más, brindamos pues porque cumplimos un año más en el Club de Amigos y en el Grupo Intereconomía, que estamos contentísimos con las altas, con el teléfono que no para de sonar, que arde y hemos tenido que pedir refuerzos hoy para atender el teléfono, y porque estamos encantados de la vida, trabajando muchísimo, pero muy contentos y preparando muchísimas cosas para el próximo año muy, muy bonitas, entre otras un ciclo con Fernando Paz. Pero bueno, ya te iré contando más cosas, Cristina. Vale, efectivamente tenemos muchos motivos por los que brindar y por eso, si quieren ustedes sumarse también a este brindis, les voy a recordar el teléfono del Club de Amigos en el 91 616 24 64, o también pueden escribirnos en club@intereconomia.eu. Además, Ana, ya una última cosa, déjame recordarles también a nuestros espectadores que pueden hacerse socios a través de nuestra página en clubdeamigos.eltorotv.com/hazte socio, y ahí es muy fácil, con unos pasos muy sencillos pueden hacerse socios y participar con nosotros. Eso es, o llamarnos telefónicamente, que también lo pueden hacer de manera telefónica. De las dos formas es prácticamente, bueno, más sencillo imposible, con cualquiera de nosotras, telefónicamente o con la página web que has dicho tú, Cristina. Efectivamente, no tienen excusas nuestros espectadores. Ana, Ninguna. directora del Club de Amigos, ha quedado clarísimo todos estos planes, espero que se apunte todo el mundo que nos está viendo y muchísimas gracias por atendernos la llamada. Gracias a ti, Cristina, Buenas como siempre, un tardes. abrazo fuerte. Gracias. Bueno, seguimos analizando estos temas. Nos daba Alfredo su titular, pero quiero que nos adentremos en el primero de ellos, porque es esa bronca, esa pequeña o gran discusión que vivimos ayer en el Ayuntamiento de Madrid con Javier Ortega Smith, de Vox. Vamos a recordar ese momento. Contra violencia no se hace política en este país. No con inmigración, más con inmigración. Estamos aportando mucho, señalando, respetando mucho, ¿vale? Y yo de este país no cobré ningún duro, ¿vale? Y llevo 20 años luchando contra la violencia de género. Y no se hace política con eso. Respeto para las muertas, respeto a las mujeres víctimas de la violencia en todo el país. Bueno, este era el momento que vivimos ayer, ha sido muy polémico, como decía, Sí. Todavía hoy seguimos hablando de ello. ¿A ti qué te pareció? Sí, a ver, yo creo que hay dos cuestiones, una o incluso tres cuestiones. Una, que es el fondo del asunto. Efectivamente, vivimos en una coyuntura en la que hay una dictadura de pensamiento único, donde hay cosas que son incuestionables. O sea, nos podemos cuestionar qué es una nación o qué no es una nación, nos podemos cuestionar cuáles son qué cuestiones son un derecho y qué cuestiones no son un derecho, pero sin embargo hay una serie de verdades absolutas que tienes que asumir. Una de ellas es todas las políticas que tienen que ver con las cuestiones de género, en las que quizá, y aquí ya entramos un poco en el fondo del asunto, quizá Vox no sabe del todo saber explicar cuál es su posición, es decir, partiendo de una base que es acertada, es decir, creo que tiene que haber otro punto de vista, la verdad oficial. En mi opinión sí que también es cierto que Javier Ortega pues se equivoca, como se equivocó el día del minuto de silencio, participando en algo que era previsible. Quiero decir que ahí que eso era una encerrona, más o menos era obvio. La segunda cuestión que hay que decir es que se desmonta la propia cuestión de la ley de violencia de géneros con el ejemplo de esta señora iraní. Y se desmonta por varias razones. La primera por la que se desmonta es que ella es una persona que no es nacida en España, cuyo agresor tampoco nació en España, es extranjero, pero que para más Inri con quien estaba casado era con su hermana. Sí.
Por tanto, ella queda fuera de la ley de violencia de género, puesto que tampoco la ampara. Justo eso es lo que iba a comentar, porque lo hemos visto esta mañana, hemos contado aquí en esta redacción abierta de la mañana un hilo un poco desmintiendo toda la historia de esta mujer, y es que efectivamente los medios de izquierdas lo han silenciado, los políticos de izquierdas han asaltado a Vox por este rifirrafe que vivió ayer la protagonista con Ortega Smith, pero es que, como decías, efectivamente la ley que defienden estos partidos no ampara y no protege a esta señora. Exactamente. Y si Vox salía en su defensa, un poco que con su programa y con las medidas que propone Vox, efectivamente esta mujer probablemente sí tendría la protección por parte de la formación de Santo Abascal. Sí, no solo eso, sino que este señor que hizo esto, en lugar de estar en la calle como está, estaría con prisión permanente revisable, probablemente en la cárcel. Con lo cual, evidentemente, pues dentro de una situación en la que lo mediático es lo facilón es criticar a Vox, lo facilón es criticar el fondo del asunto y no analizar que esta ley lleva más de 10 años y que sigue existiendo no solamente el mismo número de víctimas asesinadas, sino que incluso este año respecto al anterior se ha incrementado. Es decir, estas leyes no protegen a las mujeres que sufren la violencia. Entonces, si estas leyes no protegen a las personas a las que pues no tiene ningún sentido que no nos replanteemos al menos que algo de esta ley está fallando. Entonces esa cuestión por un lado no se analiza. Ayer vi un tuit de estos que es muy ilustrativo sobre el tema, muy simple, que hablaba sobre, por ejemplo, decir, pues mire, en África, pues abogamos porque en África no haya armas de fuego para que no haya asesinatos. Y entonces, pues venía en la viñeta un señor que dice, bueno, ¿y por qué no decimos también que en Europa no hay armas de fuego? Y entonces le dice, usted es un insensible, usted no se dan cuenta que mueren 500 personas en África y no 50 como en Europa. Bueno, ¿qué pasa? Que porque aquí sean 50 y en otros sean 500, a estos 50 no hay que protegerles. Claro. O sea, solamente estamos hablando que tienen que eliminarse las armas en África porque es donde mueren 500 personas. Pues ese ejemplo que es tan absurdo, pues es así. Es decir, ¿qué más me da que mueran 52 mujeres y que sean 19 hombres? En el fondo son 71 personas que están muriendo por conflictos familiares. No hablamos de los niños. Hace 15 días una señora mató a su hijo porque le acaban de dar la custodia a su padre. Por tanto, creo que deberíamos hacer un paso reflexivo. Unos en un sentido y otros en otro. Y luego también, decepcionante un poco la posición del Partido Popular, que desde mi punto de vista debería tener una posición de equilibrio, es decir, entre las tesis de la izquierda totalmente seguidistas de la escuela de Frankfurt y del feminismo radical. No digo que tengan que dar la posición de Vox, que en algunas cosas, en mi opinión, se exceden en la forma de explicarlo, en el tono y en las maneras de hacerlo. Eso no lo puedo, es el pero que yo le pondría a Vox. Pero sí es cierto que el Partido Popular tiene una convicción humanista cristiana, tiene una convicción liberal, tiene una convicción que debe de tener un punto de equilibrio donde diga, no voy a apoyar las tesis radicales y no voy a apoyar las tesis de Vox, pero voy a buscar un plan alternativo que al menos nazca por la autocrítica de decir, esto que se está haciendo no tiene ningún sentido. Sí, porque sí que es cierto que efectivamente con este discurso que estás haciendo, yo creo que al Partido Popular le falta un poco de contundencia a la hora de hablar o de pronunciarse sobre estos temas, porque efectivamente conocemos la posición de Vox, que es la que más críticas está despertando, pero también conocemos la del Partido Socialista y Unidas Podemos, pero efectivamente el Partido Popular parece que se queda un poco en el limbo y no sabemos por dónde va. Pero bueno, como les decía, esta era lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, era el momento de tensión que vivimos en el ayuntamiento, y podrán imaginarse todos ustedes que ha despertado la crítica de todos los partidos políticos. ¿Y qué es lo que piensan nuestros líderes? Pues esto, estén atentos. Tras lo sucedido con Ortega Smith, las reacciones del resto de partidos políticos no se han hecho esperar. Rita Maestre de Más Madrid lo hacía en el mismo acto. Porque lo que has hecho, Javier, no es nada más que una defensa de las agresiones a las mujeres. Igual que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Y siento aún más profundamente que, al igual que hicisteis con un minuto de silencio para una persona que había sido asesinada delante de sus 2 hijos, vengáis hoy aquí a reventar otra vez un acto. También se ha pronunciado la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, que le ha recriminado que haya elegido este acto para pedir la derogación de la ley de violencia de género. ¿De verdad que el sitio para hacerlo es delante de un montón de mujeres maltratadas? ¿De verdad que el sitio para reivindicar que no existe la violencia machista es delante de mujeres que muchas de ellas son víctimas de violencia machista
que han sufrido malos tratos. El Partido Socialista lo hacía a través de sus redes sociales. No eres capaz de mirarle a los ojos, Ortega Smith. Vergüenza. Palabras muy similares a las de la portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Irene Montero. Una víctima de violencia machista se enfrenta al odio de la ultraderecha. Ortega Smith le retira la mirada. Lo triste es que no lo hace por vergüenza, sino por arrogancia. Gabriel Rufián también ha querido sumarse a los reproches a Ortega Smith. Mujer valiente, inmigrante y víctima de violencia machista por arma de fuego. Nadia Otomandi es todo cuanto Ortega Smith odia. El fascista es cobarde y solo mira cara al sol. Unos hechos que han convertido a Ortega Smith en el centro de todas las críticas. Claro, volvemos un poco a lo que decíamos antes. Una cuestión es el fondo del asunto, el debate, y otra cosa es si fue suficientemente audaz Ortega Smith en ir a un acto que en mi opinión no tenía que haber ido. Sí comparto un poco lo que decía Begoña Villacís, y fíjate que yo con Ciudadanos no suelo coincidir casi nunca, porque normalmente solo suelen decir majaderías, pero bueno, en líneas generales lo que sí comparto con ella es que creo que no es el foro para decir eso. Es decir, tú eso lo puedes decir el día antes, lo puedes decir el día después, lo puedes defender en tu programa electoral, lo puedes decir cuando se tramite una ley, pero hombre, en un acto que si tú ya de entrada no estás de acuerdo con la celebración de ese día, pues mira, no vayas. Entonces no vayas y no vayas a una situación en la que te van a poner una chica al lado, esta señora al lado en silla de ruedas para provocarte, porque realmente lo que buscaban no era, ellos habrían sido felices y encima Javier Ortega, pues al quitarla, pues le ha dado así un poco con la mano, sí, porque es que se habría tirado al suelo, efectivamente que no la miraba, claro. Que no la quería escuchar, y al final lo único que está haciendo es Ortega Smith seguir el acto, pasar de toda la polémica que está ocurriendo, porque efectivamente Javier Ortega Smith sabía todo lo que se le iba a venir encima con esto. Lo que pasa es que eso, sí que es verdad que tampoco dando la razón al alcalde cuando habla de esto, creo que tanto el tema del minuto de silencio como el tema de ayer, en mi opinión, Vox buscaba una confrontación directa con un tema que no se debe afrontar de este modo. O sea, que el debate debe ser más profundo, debe ser más pedagógico y no tan, permíteme decirlo, tan poligonero, es decir, no tan de entrar a un fango que no aporta nada al problema. Luego los calificativos que dicen todos los demás, pues cuando hablan de víctima de la violencia machista, les recuerdo que la ley de violencia de género dice que esto no tiene nada que ver con lo que le pasa a esta señora. Esta señora es la hermana de la que era esposa de este señor, por tanto está fuera de la ley, por tanto no es una violencia machista como él dice, es violencia cotidiana como cualquier otra. No existe, desgraciadamente, una ley de violencia intrafamiliar, que es lo que debería existir, donde entonces evidentemente esta señora se vería protegida por esta ley. Entonces es una pena que al final, en un debate donde existen muchos argumentos para contrarrestar la ideología de género de la izquierda, pues tanto Partido Popular por complejo, Ciudadanos porque no saben ni si van o vuelven, y Vox por utilizar la figura aquí, en mi opinión, equivocadamente de Javier Ortega, pues no hemos podido profundizar en algo que yo creo que la sociedad demanda, que es que se busquen soluciones a un tema pues que evidentemente preocupa, aunque solamente sea por el exceso de información al respecto. Bueno, y efectivamente quiero también decirles que parece que la única versión que hemos escuchado es la de esta protagonista, la de Nadia, porque es la única que ha entrado en todas las televisiones para hacer su debate, para exponer sus ideas y para contar su versión de la historia. Pero aquí en esta casa anoche nos visitaba Javier Ortega Smith y entonces daba sus explicaciones. Por ello, igual que el resto de los medios, sí le dan voz a ella, nosotros queremos dar voz a la formación de Santiago Abascal, a los de Vox, y estas eran las explicaciones de Javier Ortega Smith. Es una persona que fue, y ella no lo ha contado porque tendría que haberlo dicho, fue gravemente lesionada a través o por culpa de un iraní que era su cuñado, era el marido de su hermana, que le pegó varios tiros, casi la mata y la dejó en una silla de ruedas. Pues bien, ella no tuvo la protección con las actuales leyes de violencia de género. ¿Por qué? Pues porque el agresor no era su pareja heterosexual, era la pareja de su hermana. Con las leyes de Vox, con la ley de violencia intrafamiliar que defiende Vox, sí habría estado protegido. Tampoco estuvo debidamente condenado y no cumplió la pena este agresor, que fue condenado a 9 años de prisión y a los 2 años ya estaba en la calle.
con la actual legislación, con la que defiende el Partido Popular, Ciudadanos y toda la izquierda sectaria. Si hubiera sido gracias a las leyes que propone Vox, las leyes contra la violencia intrafamiliar, habría ido a cadena perpetua. Le decimos a esta mujer que sabemos que está recibiendo dinero y que ha recibido dinero de las comunidades autónomas, su asociación, pero esa asociación de mujeres marroquíes que ella preside, recibió dinero y luego le fue requerido su devolución por la propia Comunidad de Madrid porque no lo había destinado a los fines correctos. Es que cambia la historia, sí. Efectivamente. Sí, a ver, está claro que esta señora es una pseudopolítica profesional, es decir, forma parte del entramado de este cierto negocio que hay alrededor de las asociaciones feministas radicales. Entonces, bueno, pues efectivamente sabíamos que era así. Si al final era obvio que la Sexta son los que habían un poco organizado ese acto. Lo que es triste es que eso mismo que ha hecho Javier Ortega, es lo que tenía que haber hecho. Dar las explicaciones desde otro sitio y no desde el sitio inadecuado, porque el ir, en cierto modo, no voy a comprar la tesis también de la izquierda de que si vas a un determinado foro es que vas a provocar. No, probablemente tenía que ir, pero si vas ya sabes lo que tienes que hacer. Y en mi opinión que lo que tienes que hacer es asumir eso, y que hay más concejales en el ayuntamiento, entonces igual habría sido más acertado incluso que hubiese ido otro. Yo no quiero dar más vueltas sobre la misma idea, porque más o menos Javier ha venido a decir lo que más o menos habíamos dicho ya con anterioridad, que es decir, ella es el ejemplo más claro, esta señora es el ejemplo más claro, que la ley de violencia de género, tal y como está planteada, no es positiva ni para ella ni para su verdugo, porque ambos dos han sido bastante beneficiados por una normativa que tiene unas lagunas tremendas y que además no está solucionando los problemas desde hace muchos años. Me quedo con esta reflexión. Vamos a cambiar ahora de asunto porque tenemos muchos temas encima de la mesa, y otro de los asuntos en los que estamos hablando durante estos días es de la mesa del Congreso. Es una polémica porque PSOE y Unidas Podemos, en medio de estas negociaciones para intentar formar un gobierno en coalición, han querido montar así, por decirlo así, un cordón sanitario a Vox y no les deja efectivamente que tomen su silla, su asiento en el Congreso de los Diputados. Por cierto, como última hora ya sabemos que el Partido Popular ha rechazado esta propuesta que le lanzan los socialistas para impedir que Vox se siente en el Congreso, pero vamos a ver primero en qué consiste todo eso del reparto de los sillones en la mesa del Congreso. Queda una semana para que se conforme la mesa del Congreso y los partidos tan solo tienen un objetivo: excluir a Vox, quitarle la capacidad de influir sobre la agenda de la Cámara Baja. Tan solo hay 9 asientos en la mesa, 1 para el presidente, 4 para cada vicepresidente y otros 4 para los secretarios. Y es importante saber de qué forma se eligen. Cada diputado del Congreso tiene un voto y el candidato que resulte el más votado será el presidente de la Cámara. Con las vicepresidencias es parecido. Los 4 nombres más repetidos serán los que ocupen esos sillones y lo mismo ocurre con las secretarías. Por lo tanto, 53 votos son los mínimos necesarios para hacerse con uno de esos cotizados asientos. Los partidos hacen las cuentas y las izquierdas trabajan para tener asegurado el control de la mesa. Con los resultados de las anteriores elecciones, la mesa estuvo muy repartida, casi a partes iguales entre los que eran los 4 principales partidos. Pero ahora las cosas han cambiado. Vox es la tercera fuerza política y podría aspirar a 2 cargos en la mesa si cada partido decidiese votar a sus propios candidatos en la sesión constitutiva. Pero PSOE y Unidas Podemos han puesto en marcha un cordón sanitario para aislarles. Podrían entonces repartir la mesa de esta forma e incluso darle a Ciudadanos una secretaría, algo injusto ya que es un partido con tan solo 10 diputados. La única opción de Vox sería llegar a un pacto con el Partido Popular y poder optar así a una vicepresidencia y una secretaría. Pero de momento aún no ha habido avances. Bueno, ya se lo anunciaba que efectivamente el Partido Popular ha rechazado la propuesta del Partido Socialista para formar este cordón sanitario a los de Vox e impedirles que entren en la mesa del Congreso. Ahora lo analizaremos, pero voy a explicarlo porque es que el Partido Popular efectivamente le ha recalcado a Pedro Sánchez que pese a que los socialistas y que Unidas Podemos no lo piensen así, que efectivamente el Partido Popular considera que la formación de Santiago Abascal, que Vox es un partido constitucionalista y por
por lo tanto se merece estar y tener representación en la mesa del Congreso. Mira, es bien fácil de explicar. Con la suma de los diputados que hay, las vicepresidencias, que son 4, 2 le corresponden a la derecha, y las secretarías, 2 le corresponden a la derecha por suma. Esa suma solo salen de dos maneras: o a través de un pacto Partido Popular-Vox, o a través de un pacto Partido Popular-Vox y Ciudadanos. ¿Es necesario Ciudadanos? No, me imagino que el Partido Popular le querrá meter la ecuación para que sea esto más light, ¿no?, por así decir. En teoría, con que Partido Popular y Vox quieran, cada uno tendrá un vicepresidente, y cada uno, en principio entiendo que el vicepresidente primero sería del Partido Popular, y el segundo sería del Partido Popular, y el cuarto sería el de Vox. Vale. Y la secretaría sería lo mismo. ¿Qué sucede? Que hay otra posibilidad, que sería que el Partido Popular solo se vote a sí mismo y que pacten Ciudadanos y Vox, porque la suma Ciudadanos y Vox serían 52 más 10, 62, son 53 los que necesitarían, y por tanto podrían pactar que Vox tenga la vicepresidencia tercera o cuarta y que Ciudadanos tenga la secretaría tercera o cuarta, con lo cual Ciudadanos podría meter una persona. Las dos fórmulas de hacerlo son o con consenso de los tres o con consenso Vox-Ciudadanos. ¿Qué puede ser cómodo para todos? Pues igual lo que puede ser cómodo para todos es que Ciudadanos, Vox y Partido Popular lo hagan, y yo creo que la negociación va a ser que Ciudadanos querrá la vicepresidencia y no la secretaría. Sí. Y bueno, y me imagino yo que Vox, como le da igual los sillones, podrá pelearlo bastante dignamente. Pero digamos que la posibilidad de que aíslen a Vox solamente existía si pactaban los 4 partidos restantes. Pero no tiene ningún sentido que el Partido Popular esté dispuesto a pactar con Unidos Podemos y que no esté dispuesto a pactar con Vox, cuando resulta que los 3.600.000 votantes que tiene Vox, pues probablemente alguna vez en su vida han votado al Partido Popular. Con todo este panorama tan incierto que tenemos, ¿te sorprende que el Partido Socialista, en plenas negociaciones, que todavía tiene que rascar algunos escaños más para tener gobierno, en paralelo también está, ya lo hemos visto, está negociando excluir a Vox de la mesa del Congreso? Lo que quería preguntarte, ¿te sorprende que hagan esto? Pues hombre, aparte de que no me sorprende, lo más mínimo, vulnera el espíritu de la norma. Es decir, técnicamente no vulnera la ley, porque la ley lo que dice es que los 4 más votados serán los 4 que tengan representación. ¿Eso por qué se hacía? Porque el objetivo era que los 4 grupos mayoritarios, o bien que hubiera 2 mayoritarios y que pudiera entrar alguno de los minoritarios, es decir, que no fuera todo, digamos, Partido Popular y Partido Socialista. Ese es el espíritu de la norma. ¿A quién le corresponde entrar? Pues hombre, pues es tan simple como ver el boletín oficial del Estado con los resultados electorales del día de las elecciones, y lo que dijeron los españoles ese día es que Vox tenía 52, que otros tenían 35 y que otros tenían 10. Por tanto, ¿a quién le corresponde entrar? Pues evidentemente a Vox. Es que no hay ninguna duda. Es que no hay ninguna duda. Pero es que lo que es más grave es que resulta que en la mesa, por ejemplo, han tenido cabida el Partido Nacionalista Vasco, ha tenido cabida Esquerra Republicana, digo en algunos momentos, no en las legislaturas actuales, pero sí en otras. O sea, en gobiernos autonómicos están pactando que en las mesas entren este tipo de partidos. O sea, ¿qué finalidad tiene querer hacer con Vox? Porque, bueno, solo tiene una finalidad, la sexta y la propaganda. Quiero decir, el debate, el que siempre esté Vox en el y después, pues eso, después a desenterrar a José Antonio, y después, pues, la cuestión es siempre tener esto, que ellos entienden que es el caldo de cultivo, que a ellos les beneficia, pero evidentemente me atrevería a decir que hasta pidiendo Vox amparo al Constitucional, que con los 52 diputados que tiene ya podría pedir amparo, existen muchas posibilidades que incluso si el PP hubiera tragado con esto, se encontrarían que el recurso constitucional daría la razón probablemente a Vox. Pero bueno, me alegra que el Partido Popular haya dicho que no, porque si eso es así, realmente solo harían falta que 2 diputados del Partido Popular votaran al candidato de Vox para que ya tuvieran otro, o, que es lo que intento que van a intentar hacer un pacto con Ciudadanos, que igual Ciudadanos rechaza, porque como ahora ya están abiertamente echados al monte de la progresía, pues igual ya no les interesa prefieren pactar con los votos que les sobra a Ciudadanos, o sea, al Partido Socialista y a Podemos, que sería la otra combinación de ellos poder entrar y quitar quizá la secretaría cuarta a Vox. Pero mínimo, o bien vicepresidencia, o bien secretaría, Vox va a tener un cargo en la mesa sin ninguna duda.
Decíamos que no sabemos todavía cuál es la oposición de Ciudadanos porque tal vez sigan siendo, pese a que los miembros se le están yendo uno detrás de otro, sigue siendo un poco veleta, no sabemos cuáles son sus pensamientos, sus ideas y sus movimientos, pero de momento vamos a quedarnos con las palabras de Lorena Roldán, que hablaba así, lo van a ver, lo van a escuchar ustedes, de este reparto de los sillones en la mesa del Congreso. Pero nosotros, desde luego, lo que vamos a hacer es pelear para que Ciudadanos sí tenga voz en la mesa del Congreso, para que Ciudadanos esté representado en la mesa del Congreso y, como ya les he anunciado también, pues José María Espejos sería la persona pues idónea, nuestro candidato para representar a Ciudadanos en la mesa del Congreso, precisamente por su experiencia dilatada como vicepresidente en la mesa del Parlamento de Cataluña, sobre todo en años tan complicados, sobre todo en días muy complicados como el 6 y el 7 de septiembre, en pleno golpe contra la democracia en Cataluña, donde José María Espejo estuvo defendiendo los derechos y los intereses de todos los catalanes. Decía este titular que Ciudadanos peleará por su asiento en el Congreso, pero ¿quiénes van a pelear? Porque cada vez quedan menos. Claro, sí, efectivamente, pues al final Ciudadanos, yo no tengo claro, hay dos opciones, o que Inés Arrimadas sea la líder, pero por descarte, porque no quede otra opción. Porque no quede nadie ya más. Esa es una posibilidad. Y la otra, que llegue un momento que tampoco ella quiera continuar. Yo creo que el proyecto de Ciudadanos ya está agotado y el único debate interno que tienen que tener es decidirse si se integran en el Partido Popular o se integran en el Partido Socialista o se integran en ambos, como sucedió con la UCD, donde una gran parte acabó en la Alianza Popular y otra pequeña parte acabó en el Partido Socialista. Lo único que tiene que hacer Ciudadanos prácticamente es eso. A mí, Inés Arrimadas, reconozco que me gusta bastante como política, me parece que ha sabido defender muy bien nuestra bandera en Cataluña y trae aire fresco y demás, y personalmente pues preferiría que acabase en el Partido Popular, entre otras cosas porque también mejoraría el propio PP, ¿no? Entonces no creo que haya mucho más que hablar de Ciudadanos de ese tema, porque es que me parece que ahora mismo es obvio que es un proyecto absolutamente ya acabado. Y yo creo que prácticamente lo que queda por decidir es eso, dónde se integran, porque no tiene ya cabida en el panorama electoral español. Decías que estaba acabado porque, por si nuestros espectadores aún no se han enterado, intuyo que sí, Fran Hervías ha sido que era hasta ahora el secretario de organización de Ciudadanos, ha sido el último de esta formación naranja en abandonar, en anunciar que renuncia a esta ejecutiva que antes lideraba Albert Rivera y que ahora todavía sigue sin líder. Lo ha hecho a través de una carta. Vamos a ver en qué consistía ese comunicado y cómo ha informado de su abandono, de su marcha de la formación naranja. Ha llegado el momento de finalizar mi etapa al frente de la Secretaría de Organización de Ciudadanos. Hoy nuestro proyecto político es una realidad y gobernamos para más de 20 millones de españoles. He tenido la suerte de poder trabajar y aprender al lado de un hombre de Estado, de uno de los mejores políticos que ha tenido España, de Albert Rivera. Ciudadanos necesita seguir avanzando y estoy convencido, si así lo consideran los afiliados, de que Inés Arrimadas es la persona ideal para liderar este proyecto y conseguir grandes éxitos. Efectivamente, mencionabas tú a Inés Arrimadas, y es que yo creo que la mayoría de los líderes, o al menos los que sí se han pronunciado porque son los que ya han abandonado la formación naranja, sí consideran que Inés Arrimadas es la que debería coger el testigo a Albert Rivera. Sí, yo creo que sí, pero volvemos a la misma, es que casi es por descarte. Si es que se ha ido Girauta, se fue Toni Roldán antes ya de elecciones, se ha ido el propio Albert, se ha ido Villegas. Entonces, es que no queda mucho más. Entonces, el problema que tiene Ciudadanos, y lo acredita esta desbandada, es que yo siempre dije que había una diferencia entre Vox y Ciudadanos, y era que digo, entre los partidos así incipientes, ¿no? Y es que Vox al final tiene un proyecto que tiene que ver con un proyecto ideológico, y Ciudadanos no tenía ideología. Entonces, cuando tú careces de ideología, todo lo mides por resultados. Entonces, el resultado es que electoralmente me ha ido mal, pues mi proyecto de marketing electoral, marketing político me ha salido mal, asumo la responsabilidad y me voy. Cuando tú tienes detrás un proyecto de ideología, te da igual el resultado. ¿Por qué? Porque tú estás defendiendo una idea, y esa idea la pueden comprar 2 millones de españoles, la pueden comprar 1, medio millón o 7 millones. Pero el resultado te da igual, porque tú realmente estás defendiendo un proyecto. Ciudadanos no defendía la nada. Entonces,
Inés Arrimadas, como digo, dentro de lo que es este elenco de personas que están en el entorno de Ciudadanos, me parece que es de lo mejor que hay en Ciudadanos. Y yo insisto que ojalá el Partido Popular, digo que el Partido Popular porque ya he visto que Emilio García Paje, el presidente de Castilla-La Mancha, ya la está tirando los tejos para que se vaya al Partido Socialista. Bueno, preferiría que se fuera al PP, entendiendo que hombre, yo creo que tiene más sintonía con el Partido Popular. Entiendo y espero que sí, pero bueno, como al final es lo que digo, como al final defendían la nada, pues van a ir un poco también a lo que yo creo, tengo esa sensación, que van a ir a quien también les ofrezca un mejor proyecto personal más que ideológico, porque realmente cualquiera de ellos puede defender las ideas del PSOE o muchas de las ideas del PSOE, digamos, al PSOE bueno, ese PSOE españolista que tiene claro, no el PSOE de Cataluña, ni el PSOE de los sitios, sino ese PSOE español que puede ser Felipe González o que puede representar, pues yo creo que Inés Arrimadas encajaría en ese rol y encajaría también perfectamente en el Partido Popular. Yo ojalá acabe en el PP, porque mejorará mucho el Partido Popular y podrá hacer mucho más sólido la alternancia de gobierno respecto al actual presidente del gobierno y sus compañeros, peligrosísimos compañeros de viaje. Bueno, si Inés Arrimadas nos está escuchando, que coja este mensaje de nuestro invitado, de Alfredo Fernández, y que se marche al Partido Popular. Pero en caso de que no nos haya escuchado o que no quiera seguir esta petición que le lanzas, tengo que preguntarte si finalmente Inés Arrimadas efectivamente se queda como líder de Ciudadanos, ¿crees que esta formación naranja puede remontar? Yo creo que ahora mismo ya no tiene opción de remontar. Mi opinión es que están en caída libre y yo creo que ya es imposible que puedan, las siguientes elecciones pues pueden conseguir algo testimonial de tener 1 o 2 diputados por Madrid, a uno en Valencia, uno en Barcelona, pues que puedan mantener un grupo parlamentario en el mejor de los escenarios, pues es lo más que pueden conseguir. Pero yo creo que ahora mismo, te das cuenta que ni siquiera igualan el resultado de cuando empezaron en 2015. O sea, quiero decir, ni siquiera hablamos de 30, 40 diputados, que creo que empezaron con, me parece que fueron 47, bajaron a 42, subieron a 57 y bajan a 10. Yo creo que ya no tiene solución, y sobre todo porque ahora yo creo que encima el espectro del centro-derecha queda muy clarificado. ¿Por qué? Porque hay un partido de centro-derecha sólido, grande, fuerte, que es el Partido Popular, que encima pues parece que se han consolidado los candidatos menos relativistas, pues porque parece que Pablo Casado, pues esa situación que tenía de debilidad, pues tiene más fortaleza, con lo cual tienes un Partido Popular del espectro del centro-derecha sólido, y tienes una derecha conservadora perfectamente representada en Vox, que por tanto hace que más o menos desde el centro hasta lo más a la derecha pues tengan 2 opciones políticas fuertes, con líderes muy sólidos y con vocación de crecer y de entenderse, y en esa ecuación Ciudadanos sobra y no pinta nada. Hablando de ecuaciones, y antes de cambiar de asunto, que tenemos más temas de los que hablar, ¿crees que si hubiese funcionado, si hubiese salido adelante esta fórmula de España Suma y Partido Popular y Ciudadanos estarían juntos, hubiésemos tenido otros resultados en las elecciones del 10 de noviembre? Yo pienso que sí, yo pienso que el resultado habría sido mucho mejor. De hecho, yo me atrevo a decir que el España Suma debería incluir a Vox por lo menos en algunas cuestiones, por ejemplo las candidaturas de Cataluña, las candidaturas del País Vasco, o sea, en determinadas circunscripciones yo creo que sí, podrían ir de acuerdo los 3. Creo también que España Suma debería haber sido 2 candidatos al Senado de España Suma y un candidato al Senado de Vox, como presentaron, de manera que se pueda votar a los 3. Efectivamente. Eso yo creo que es el futuro de la derecha, porque si no, estamos haciendo una autopista inmensa para que la izquierda se quede durante muchos años. Entonces, la derecha tiene que entenderse, PP y Vox tienen que tener puentes entre ellos. A mí me apena muchas veces cuando veo a Almeida metiéndose con Ortega y Ortega metiéndose con Almeida, porque en el fondo son compañeros de trinchera, vienen del mismo sitio. Unos es verdad que piensan de una manera, otros piensan de otra. En unas cosas tienen más razón unos, en otras cosas tienen más razón los otros, pero desde luego tienen que tejer una red de puentes que haga que la derecha pues tenga vayan juntos o vayan separados, que eso no sé yo qué es más conveniente, pueden ir perfectamente separados, sí, pero desde luego que sepan que es el mismo proyecto, y que desde luego pues, y espero que por ejemplo el ejemplo lo vamos a tener ahora con la mesa del Congreso, pues esperemos que efectivamente se sienten, negocien y se pongan de acuerdo en cuáles son los candidatos. Si Ciudadanos quiere entrar en la ecuación, que entre, pero si no quiere entrar, que el Partido Popular no se acompleje, no tenga miedo, que pacte con Vox y que entren uno de PP y uno de Vox en la Secretaría y uno de PP y uno de Vox a la vicepresidencia.
y yo creo que hacia ahí es donde se debe ir. Se llame España Suma o se llame Suma España, me da igual, pero que desde luego ese debe ser el camino. Veremos finalmente en qué queda todo este asunto, porque ya saben todos ustedes y que seguimos con negociaciones, con pactos y con muchos movimientos de unos y otros, así que tendremos que esperar para saber finalmente en qué o cómo acaba toda esta historia. Pero se lo anunciaba al principio, vamos a hablar durante este programa, lo vamos a hacer de hecho ahora mismo, de la última polémica de la alcaldesa de Barcelona, de Ada Colau, que se lo iba a adelantar, pero prefiero que lo vean ustedes mismos. Es un vídeo que lanzaba ayer mismo desde el Ayuntamiento de Barcelona. Guau, tío, qué jefe, hermano. ¿Qué pasa? Mira el pibón que se está tirando. Hostia, pues es la Laura, tío. Vaya tetas, flipa. Qué guarra, ¿no? Sí, pero tío, va. Però què feu, tio? Que estan boles, joder. Que és la seva privacitat. I ara què? Tots a felicitar el Manu, no? Ole, Manu, ets un crac, ets un crac. Doncs no ho és. És un masclista de merda que no sap tenir una relació normal amb una xavala. Buah, tío, pásamela. La peña flipará. Bueno, tengo que decirles que la intención de la alcaldesa de Barcelona, de Ada Colau, es así literal, como se lo voy a contar ahora. Es la intención que tenía con este mensaje es que quiere condenar el machismo, tanto en los niños que hablan catalán como en los niños que son castellano hablantes. Pero yo creo que la conclusión, a lo mejor es una opinión personal, pero yo creo que la compartirán muchos de ustedes. La conclusión que sacamos con este vídeo es que efectivamente desde el Ayuntamiento de Barcelona, o en este caso Ada Colau, lo que nos está intentando vender es que los castellano hablantes son los malos, los machitos, los machistas, y que es el pobrecito, el que habla catalán, el único que tiene buenas ideas y que incluso está un poco acobardado por el discurso de los niños que hablan castellano. No sé si pensarás, si has sacado esta misma reflexión que yo. Vamos, es terrorífico, pero vamos, es tan nefasto el anuncio, es tan nefasto, que es que encima es eso, al propio catalán, que es el héroe antimachista y demás, en el fondo es un cobarde, porque resulta que lo está pensando, porque realmente lo que se ve es que lo pensaba decir, pero realmente no lo llega a decir nunca, y es cómplice de la actitud de los otros dos, con lo cual es que encima ni siquiera es un héroe, o sea, porque encima es un cobarde, con lo cual el supuesto representante del nacionalismo catalán realmente tampoco es un gran héroe, ¿no? Entonces, la verdad que es la definición de mezquino, quiero decir, o sea, este anuncio es mezquino, porque es utilizar un tema que se supone que es prioritario para políticos de izquierda, derecha, bueno, se supone que es prioritario para toda la sociedad. Ella es alcaldesa, mucho más. Ella encima es feminista, mucho más aún. Y utiliza hasta un tema que es especialmente sensible para ella, un mensaje de doble intención. Sí, porque ha abanderado este discurso en numerosas ocasiones, en muchísimos actos públicos, o sea que... Entonces desvirtúa, porque resulta que estás por un lado diciendo, Vox es una vergüenza que esté diciendo que los maltratadores y no sé qué son extranjeros. O sea, usted está diciendo que Vox son unos fascistas por los que están haciendo eso, y usted lo que está haciendo en su promoción desde el Ayuntamiento de Barcelona es decir que los machistas son los que hablan español y los europeístas cosmopolitas con una visión del mundo abierto son los que hablan catalán. Bueno, es que usted es encima contradictoria hasta en su equivocada manera de pensar. O sea, no solo está equivocada, sino que encima se contradice a sí misma. Bueno, esto ya es una situación que es absolutamente esperpéntica. Por eso decía al principio del programa lo de no sé qué es más esperpéntico, si lo que hemos visto de la señora recriminando o este anuncio, que es el colmo de la desfachatez, porque desde luego no tiene se mire como se mire, es un desacierto, porque además yo no me creo la cuestión esta, no, es que esto ha sido casual, es que no habíamos reparado. A ver, no hay que ser muy listo para reparar en el detalle. O sea, hombre, es que hay expertos detrás de estas campañas que creo que deberían haberse dado cuenta. Yo no tengo ninguna duda que hay intencionalidad. Hombre, claro que hay intencionalidad. Entonces, todo es un poco una farsa. Es decir, al final, tu intención era la que era generar polémica, y probablemente dentro de 2 días, cuando no quede más remedio, pues dirá que sí, que lo hizo porque precisamente gracias a eso se ha hablado del anuncio, de la violencia, de no sé qué, y que el fin justifica los medios, y bla, 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 y la Sexta pues dará un monográfico explicando lo que efectivamente, el making of de cómo se hizo, y que era efectivamente esa la intención. Bueno, pues vale, pues sale, pulpo animal de compañía nos vale, y ya está. Entonces, pero vamos, esto es un despropósito y es un acto de mezquindad. Este anuncio no hay por dónde cogerlo. Perdona, pero es que además yo creo que también incluso lo que llama la atención de este anuncio, de este mensaje, es que
Nunca en Cataluña, nunca en los actos públicos, nada que tenga que ver con el Ayuntamiento de Ada Colau, nunca han utilizado el castellano, siempre utilizan el catalán y además lo hacen muy orgullosos, y en esta ocasión, efectivamente, para intentar pintar el papel de malo, utilizan los castellanohablantes. Sí, sí, totalmente, efectivamente. Si analizamos todo lo que viene de Cataluña, a nivel sea a nivel publicitario, lo que sea, todo es en catalán. Médicos te hablan en catalán, en las escuelas te adoctrinan con la historia en catalán, los lazos amarillos llenando los balcones, entonces todo es un poco en catalán, y con gestos y guiños al independentismo. No me creo ahora, efectivamente, que esto sea casual por parte de Ada Colau. Sí, sí, vamos, yo creo que no hay mucho más que decir al respecto, porque efectivamente es así, o sea, que de esto hay un acto deliberado de tratar de equiparar la actitud machista al castellano hablante, y eso, la actitud cosmopolite tal al que habla catalán. Entonces no tiene mucha razón de ser, y desde luego lo que busca es lo que busca. Y llama la atención que sea una alcaldesa feminista, que se supone que este es un tema principal, serio para ella, que frivolice así, porque al final es frivolizar en favor de una tesis que es absolutamente lamentable. De hecho, la mitad de los que le votan hablan español y no hablan catalán. Sí. Pero vamos, eso a ella le da exactamente igual. Antes de que te marches, no quiero salir de Cataluña, porque quiero hacerte una pregunta en estas negociaciones, sin saber todavía cuál va a ser el papel de los independentistas en este posible gobierno entre Pedro Sánchez y Unidas Podemos. ¿Qué crees finalmente que va a pasar? ¿Qué va a hacer Esquerra? Pues no lo tengo claro. Yo desde el primer momento me pareció que el pacto venía todo muy rápido. Yo no sé si detrás de esto, conociendo a Iván Redondo, que es un estratega muy House of Cards, por así decir, o sea, muy de estrategias complicadas, no tengo muy claro que todo esto no sea generar un caldo de cultivo pues para que Rajoy, para que el IBEX 35, para que tal presione mucho a Partido Popular y Ciudadanos en busca de esa abstención que facilite el gobierno. Yo creo que, lo ha dicho hoy José María Aznar muy bien, desde la Guerra Civil Española no había ministros comunistas en el gobierno de ningún país de Europa Occidental, entonces por primera vez va a haber pues eso, ministros. Y cuando digo ministros comunistas lo digo porque bueno, no es que esté llamando solo a Podemos comunista, que en mi opinión lo son, es que Izquierda Unida va a tener uno de esos 3 ministerios, o sea que quiero decirte que es que efectivamente va a entrar entonces creo que es una pésima noticia, y no tengo claro que todo esto no sea una estrategia que busque al final un gran pacto, sea vía abstención o sea vía otro tipo de fórmula con Ciudadanos y la abstención del PP, pero yo quiero pensar que al final no habrá acuerdo, sobre todo teniendo el despropósito de cuestión encima de la mesa, como es la mesa de negociación. La mesa de negociación es absolutamente inaceptable, pero además por una razón más que obvia. Ellos están haciendo que el Parlamento de España apruebe una decisión en la que ellos votan, que esa mesa con su voto, porque sin su voto esa mesa no decidiría eso, que se tiene que sentar con una mesa en la que están a su vez ellos sentados. Oiga, si quiere usted que decidamos eso, usted absténgase de la votación en el Parlamento Español. O sea, lo que no va a hacer usted es votar en ambas. O sea, usted, su voto es clave para tener mayoría en el Parlamento de Cataluña, su voto es clave para tener mayoría en el Parlamento de España, por tanto, usted decide que ambas mesas se tienen que juntar en una mesa para que los unos y los otros puedan gobernar. Eso no puede ser. Entonces, esperemos que esto descabalgue, porque yo cada vez tengo más claro que al final el Partido Popular tendrá que hacer un esfuerzo y tendrá que actuar, a pesar de que le van a llover palos por izquierda y por derecha, con sensatez, y no permitir que comunistas e independentistas sean los pilares que sustenten el gobierno de nuestra nación. Pero entonces, ¿crees que Pedro Sánchez va a ceder las exigencias de los independentistas? A ver, Pedro Sánchez va a ser presidente del gobierno. Sí, eso no sí. hay ninguna duda. Y hará lo que sea. Lo que digo es que esperemos que a alguno le facilite el que no tenga que hacer algo tan trágico para este país como depender de Bildu, de Esquerra Republicana y de Unidas Podemos y Izquierda Unida, porque es que eso sería catastrófico para este país. Entonces creo que igual es el momento de plantearse seriamente la posibilidad de que Ciudadanos y Partido Popular faciliten un mal gobierno socialista, que no un horroroso gobierno socialista. Dice sí o sí, Pedro Sánchez va a tener el gobierno, pero ¿le va a durar la legislatura 4 años? No, eso está claro que no. Eso está claro
que no le veo, pero vamos, ni pactando con unos ni pactando con otros. Yo veo muy difícil que en el horizonte máximo 2 años no vaya a haber otra vez elecciones, porque date cuenta que si lo aprueba el Partido Popular, solo se aprobarán presupuestos si son acordes a las políticas del Partido Popular, con lo cual probablemente no lo van a ser. Entonces va a ser difícil que se aprueben los presupuestos. Sin presupuestos puedes, como mucho, hacer otro año otra prórroga, pero es que no podemos estar con unos presupuestos 3 o 4 años. Entonces es inviable que no tenga que convocar elecciones. Es la única opción de que esto dure 4 años, es que haya un pacto a la alemana, Partido Popular, Partido Socialista. Y yo creo que ni Partido Popular ni Partido Socialista están a día de hoy todavía preparados para eso. Pero es la única posibilidad. Alfredo Fernández, abogado y analista político, me quedo con esta reflexión. Veremos qué es lo que pasa. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta redacción abierta de la tarde. A todos ustedes, no se muevan porque hacemos una pausa, pero muy breve, y seguimos analizando la actualidad política. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos ya de vuelta en esta redacción abierta de la tarde. Faltan 8 minutos para las 7 y seguimos hablando de los temas de actualidad. Un panorama político bastante incierto y que no sabemos todavía en qué va a terminar todo esto de los pactos y las negociaciones entre Partido Socialista y Unidas Podemos. Lo que de momento sí sabemos es que los partidos, los líderes, están consultando a sus bases, a la militancia, si realmente aprueban este acuerdo entre Partido Socialista y Unidas Podemos. ¿Y en qué ha consistido todo esto de la consulta a las bases? ¿Qué les preguntaban a los votantes y sobre todo, cuál ha sido el resultado? Bueno, pues estén atentos, se lo contamos. Estaba claro que así sería. El 92% de las bases del PSOE han avalado el preacuerdo alcanzado por su líder Pedro Sánchez para gobernar en coalición con Unidas Podemos. Una consulta vinculante con un 63% de participación. 180.000 personas, incluidos los militantes del PSC, de las Juventudes Socialistas de España y las de Cataluña, han votado el sábado en unas primarias históricas de participación para los de Ferraz. Sin embargo, Podemos aún no tiene sus resultados. La consulta en similares términos dura más días. Comenzó el pasado sábado y termina el martes 26 a las 12 de la noche. Habrá que esperar. Sin embargo, si hoy alguien se ha acercado más a los de la formación morada que a los de su propio partido, son los del PSC. ¿El motivo? El PSC desde su fundación defiende que Cataluña es una nación. Desde el siglo pasado, porque el PSC se fundó hace 40 años, defendemos lo mismo. Una postura que aseguran mantienen los socialistas catalanes desde hace más de 40 años. Así se puede comprobar en el documento de estrategia que los socialistas catalanes debatirán en su próximo congreso previsto para los días 13, 14 y 15 de diciembre en Barcelona. Un lenguaje, el del PSC, que guarda más similitudes con el de Podemos que con el del propio Partido Socialista. Mientras tanto, falta otra pata de la mesa, RC. Sus condiciones ya están sobre ella. Vamos a esperar a que Izquierda termine su consulta hoy, vale, ya. en posición de ayudar al investigador. Bueno, efectivamente esto es lo que consultaban los líderes políticos, a sus bases, a la militancia. Esos son los resultados y le lanzábamos una pregunta final: ¿qué es lo que va a suceder con los de Esquerra? Bueno, pues ya sabemos qué es lo que va a suceder con los de Esquerra, cuál es la opinión. Tenemos las declaraciones de su líder, de Gabriel Rufián, pero se lo vamos a contar a la vuelta porque hacemos otra breve pausa, y volvemos. ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta en esta redacción abierta de la tarde. Antes de marcharnos, antes de hacer esta pequeña pausa, les comentaba que efectivamente los líderes políticos, los partidos han consultado a sus bases y están de acuerdo con llegar finalmente a un gobierno entre Partido Socialista y Unidas Podemos. Ya sabemos el resultado: más del 90% del Partido Socialista sí apoya este gobierno. Pero a raíz de estos datos y de estas declaraciones y noticias que festejan, por cierto, los socialistas por este buen resultado, quiero que estemos atentos ahora porque se abre otro debate, y es que los empresarios, los expertos en materia económica han despertado la alerta por este posible gobierno de coalición entre Partido Socialista y Unidas Podemos, porque aseguran las cifras en la economía española caería en picado. Vamos a ver cuáles son las declaraciones que lanzaba la Asociación de Autónomos. Nosotros queremos un gobierno que sea estable, moderado, con sentido de Estado y con sentido común.
Y el sentido común nos dice que en estos momentos de contexto económico que estamos viviendo, con una desaceleración mucho más acentuada de lo que se preveía, hay que seguir la ortodoxia económica. Y la ortodoxia económica y laboral nos dice que en estos momentos hay que contar y poner en el centro a los que crean empleo, a la empresa. Y a la empresa lo que no se le puede es penalizar, no se le puede castigar. Efectivamente habla del desequilibrio entre las empresas y si finalmente sale este gobierno, como les decía, entre socialistas y Unidas Podemos. Quieren los empresarios y los expertos económicos un gobierno estable, y un gobierno estable es precisamente lo que también reclaman desde el Partido Popular, porque vamos a ver, si no, qué es lo que opina el líder del PP, Pablo Casado, sobre esta formación del gobierno. Yo insisto, es que creo que entre todos, medios de comunicación también, deberíamos exigir a Pedro Sánchez que dé la cara. Cuando yo digo que Pedro Sánchez ha quemado las naves, es porque en 10 horas, sin contestarme la llamada, se dio un abrazo con Pablo Iglesias para decir que ese es el gobierno que quería para España. No esperó ni siquiera al rey de España, al que tenía en Cuba. Pero es que luego lo que hace es mandar una consulta, que es un cheque en blanco, a sus bases, las mismas que le rechazaron este mismo acuerdo hace 4 meses, y luego llevan 2 semanas intentando blanquear a Esquerra Republicana. No pidan que el Partido Popular blanquee al Partido Socialista, ni pidan que el Partido Popular resuelva los problemas de un Partido Socialista que lleva desde el 2003, en especial con el Tinel, y desde el 2013 con la Declaración de Granada, declarándose plurinacional y pidiendo la nación catalana. Ya lo han visto, el Partido Popular se quita las culpas, no cree que todos estos problemas tengan que resolverlos ellos, y por ello les están pidiendo explicaciones al Partido Socialista por todas esas polémicas que salpican al PSOE durante los últimos días. Un discurso no es el mismo, pero sí parecido al que lanza Lorena Roldán desde Ciudadanos, que le pide a Pedro Sánchez que rectifique. Preguntar al señor Sánchez, ¿de verdad piensa que los españoles nos merecemos este gobierno? ¿Un gobierno que tenga ministros que hablan de presos políticos? ¿Un gobierno que tenga como vicepresidente al señor Iglesias, que se fue a negociar unos presupuestos a la cárcel con Junqueras? ¿De verdad el señor Sánchez se cree o piensa que esto es lo que nos merecemos los españoles? Yo creo que la cosa es seria, que exige que el señor Sánchez rectifique, que piense de nuevo en quién quiere que sean sus socios, que estamos a tiempo, que hay otra mayoría posible, una mayoría alternativa con un amplio consenso para sacar reformas adelante, y estoy convencida de que los españoles prefieren un gobierno moderado, prefieren un gobierno de centro y no, desde luego, este gobierno de pesadilla. Consideran desde la oposición que el gobierno del Partido Socialista, ya lo han escuchado, es un gobierno de pesadilla. Sin embargo, no es lo mismo que opinan los propios miembros del PSOE, porque vamos a escuchar las palabras de Reyes Maroto, que asegura que lo que España necesita es un gobierno con todos los partidos a la altura. Lo importante en este momento es que se desbloquee la formación de gobierno. Necesitamos que España arranque, necesitamos que el gobierno arranque para atender los problemas que tienen. Uno, como hoy se va a manifestar, es la violencia de género, y por lo tanto a Esquerra, pero también al resto de grupos parlamentarios que están en la Cámara, lo que les pido es responsabilidad. No podemos volver a repetir las elecciones. Ya los españoles y las españolas han votado 2 veces y han votado que el Partido Socialista conforme gobierno, no cabe duda. Eso es lo que los españoles y las españolas quieren, y por lo tanto, bajo ese apoyo, espero que todos los grupos parlamentarios estén a la altura para que se pueda desbloquear la formación de gobierno, para que el gobierno arranque, porque arrancando el gobierno arranca también España y empezamos a trabajar por lo que importa, los problemas de la ciudadanía. Bueno, ya lo han visto, el Partido Socialista confía en que finalmente todos los partidos se pongan de acuerdo y estén de acuerdo para que finalmente tengamos un gobierno estable, un gobierno que es así como que es así como lo califican desde la oposición. Y además, déjenme decirles también, porque otro de los asuntos del que estamos hablando durante todos estos días, sobre todo las últimas horas, es el papel que juegan los de Esquerra Republicana, porque ya muchos titulares, muchos políticos califican que los de Gabriel Rufián tienen la llave para la investidura de Pedro Sánchez. ¿Quiere Sánchez su apoyo en la investidura?
es sencillo. Esta negociación tiene dos fases. La primera es de equipos de trabajo entre partidos y a poder ser que se llegue posinvestidura a una mesa entre gobiernos. Pero si la primera fase, sin un calendario, sin un compromiso, Esquerra Republicana votará no a Pedro Sánchez. El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, ha dejado bastante claro que si el PSOE no acepta el compromiso de crear una mesa de diálogo, los 13 diputados de su formación votarán que no en la investidura de Pedro Sánchez, haciendo imposible entonces que prospere. Con la llave del futuro gobierno en la mano, Rufián ve a Sánchez muy debilitado, pero capaz de cualquier cosa. Y cada vez que hemos visto a un Pedro Sánchez que no puede elegir, que se siente débil, derrotado, pues se le puede llegar a sentar en una mesa de diálogo. Mientras tanto, los socialistas siguen siendo optimistas. ¿Pero ve con optimismo la propuesta de Esquerra? Nada, hay que ser optimista siempre hay que ser optimista. Que Esquerra Republicana quiera diálogo es buena señal, dicen. Creo que es bueno que sus bases hayan votado a favor del diálogo. 2, creo que el gobierno que se está presentando, un gobierno del Partido Socialista y de Unidas Podemos, es el único gobierno que apuesta por el diálogo, porque son los únicos partidos que apuestan por el diálogo en nuestro país. Esta semana es clave, comienza su negociación. La comunicación es constante, hablamos cada día y de hecho creo que no debería ser, evidentemente respetando que lo sea, pero no debería ser noticia. Nuestra responsabilidad es esa. Y estamos esperando para, bueno, en este caso, para hablar con el portavoz de Esquerra, que hablaré con él esta mañana, para ya ultimar esa reunión. A las 5 de la tarde del jueves, PSOE y Esquerra Republicana se ven las caras frente a frente. Bueno, tengo que presentarles ya a nuestro siguiente invitado, Alex Navajas, periodista. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Pepe Rubio, perdón, no pasa he presentado al siguiente invitado. No pasa nada. Bueno, nuestros espectadores ya saben que soy muy mala para los nombres. No pasa nada. No me lo tengas en cuenta, me pasa por lo favor. mismo, claro que no. Decía, antes de conocer todas estas declaraciones, este panorama político, la situación, presentaba este vídeo diciendo que Esquerra Republicana parece que tiene la llave para la investidura. ¿Lo crees tú también así? Sí, y es en mi opinión una mala noticia. Que el gobierno de España esté dependiendo de personas que se declaran abiertamente independentistas y que son capaces de romper cualquier mecanismo legal para conseguir su objetivo, y que el ex líder de su formación, el señor Junqueras, esté en la cárcel por intentar romper el Estado español, y que la gobernabilidad de este país dependa de ellos, pues evidentemente me preocupa. Sí creo que depende de ellos porque no hay mucho más. Sigo esperando también que el señor Pablo Casado, que es que comparte mucho con el señor Sánchez, y luego los dirigentes de Ciudadanos, pues bueno, por lo menos puedan hablar, a ver si puede haber algún otro gobierno, ¿no?, alternativo. ¿Por qué dices que Partido Popular y PSOE comparten mucho? ¿A qué te refieres? Pues bueno, a mí desgraciadamente hay en ciertos temas que el Partido Popular ha hecho un viraje absoluto, ¿no? El tema de la mal llamada ley de violencia de género. Me acuerdo perfectamente cuando salió, bueno, cuando el señor Zapatero aprueba esta ley, todo el Partido Popular se levanta y dice: oiga, no puede haber una violencia que distinga el género, ¿no? Es que no, la violencia no depende del género, es violencia, punto. Y ahora resulta que ayer vimos el espectáculo que el señor alcalde de Madrid ¿no?, da un poco contra el señor Ortega Smith. En el tema de la memoria histórica no hay que olvidar que el Partido Popular durante 4 años de mayoría absoluta del señor Mariano Rajoy ni tocó el tema del aborto, más de lo mismo. Hace un año más o menos, cuando el señor Pedro Sánchez lleva al Parlamento la futura, en ese momento, exhumación de Francisco Franco, el Partido Popular se abstiene. Los impuestos, bueno, me pueden vender que el Partido Popular baja impuestos. El Partido Popular es el partido que más impuestos ha subido en este país, no sé si por necesidad o por qué. Entonces creo que hay muchos puntos en común que sí pueden compartir, ¿no? Bueno, pero efectivamente estábamos hablando de que te he hecho otra pregunta y nos hemos desviado del tema. Estábamos hablando del papel que juegan los de Esquerra, ¿no? Sí, efectivamente RC. Y tengo que preguntarte por ello, no sabemos finalmente si apoyarán, se van a abstener o finalmente dirán no, que es de momento lo que dicen, le van a decir a Pedro Sánchez en este gobierno, en esta investidura, pero
¿Crees que Pedro Sánchez va a ceder a las exigencias de los de Esquerra? Creo que van a llegar a un acuerdo. Otra cosa, que es lo que yo vengo defendiendo desde el día después de las elecciones del 11 de noviembre, y lo dije aquí en esta casa, que yo creo que Pedro Sánchez en el fondo lo que quiere es que el mal llamado centro-derecha le deje gobernar en solitario, y que se está poniendo en una situación muy compleja para que posteriormente pueda ir, mire, yo no puedo asumir este punto de Esquerra Republicana, esto que me está pidiendo, pues mira, señores del Partido Popular, y el Partido Popular, yo creo, y Ciudadanos sí que permitirían, ahora que han visto al lobo, ¿no?, gobernar. Aún así, si eso no sucede, porque el Partido Popular sigue en sus 13, llegarán a un acuerdo seguro. O sea, el señor Pedro Sánchez va a gobernar. Y el señor Pedro Sánchez le da exactamente igual romper, llamar nación a... Pues si le piden que llame nación a Castelldefels, pues llamará a Castelldefels, que es una nación. No tendrá ningún tipo de problema, porque es una persona, en mi opinión, que tampoco tiene mucho escrúpulo en romper, bueno, pues principios que para mí son inquebrantables de la Constitución española, ¿no?, como es la unidad de España. Entonces... el señor Pedro Sánchez, mi opinión es que va a gobernar sí o sí, que yo creo que él preferiría gobernar en solitario, que se lo permitiera el centro derecha, sin Pablo Iglesias, y que yo incluso creo que todo esto es un paripé para que al final, después de haber visto al lobo, ¿no?, digamos, oye, pues a lo mejor es mejor permitirle al señor Pedro Sánchez gobernar en solitario. Sí, que si eso no sucede va a llegar a un pacto con el RC, en mi opinión, absolutamente sí, y que es capaz de mucho, creo que absolutamente sí. Me quedo con esta reflexión. Voy a preguntarte ahora, porque también estamos hablando mucho durante estos días de esa polémica, o no polémica, según se mire, de esa mesa de diálogo, que es lo que reclaman los de Esquerra Republicana, el equipo de Gabriel Rufián. Dicho así, mesa de diálogo, parece que suena muy bonito, pero si analizamos todo lo que engloba, no suena tan bien. Iba a pedirte tu opinión sobre esta mesa de diálogo, pero no me la vas a dar ahora, me la vas a dar a la vuelta, porque tenemos que hacer una pequeña pausa, pero no se muevan, porque como les digo, a la vuelta analizamos las peticiones de Esquerra Republicana. El grupo ACS, a través de Iridium y Hermes Infraestructuras, han acordado la compraventa del 74% de las participaciones que Iridium tiene en 6 concesiones, con un valor empresa a diciembre de 2019 por el 100% de los activos de más de 950 millones de euros. Iridium mantendrá un rol activo en la gestión y operación de los activos mediante contratos de operación y mantenimiento y contratos de servicios, y manteniendo un 26% de participación, con una presencia muy significativa en los órganos de administración de las sociedades y la gestión diaria de las concesiones. El portfolio incluye 2 concesiones en Cataluña, una en Castilla-La Mancha, una en Castilla y León, una en Navarra y una en Galicia. Las 6 concesiones, con una inversión total de más de 1.100 millones de euros, están en operación y tienen un periodo medio remanente de 19,4 años. El acuerdo, además, está sujeto a las aprobaciones habituales en este tipo de operaciones. ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta en esta redacción abierta de la tarde. Estábamos analizando con Pepe Rubio, analista político, ahora sí lo he dicho bien, la actualidad política, y te preguntaba antes de marcharnos, ¿qué te parece todo esto de la mesa de diálogo, que así dicho suena muy bonito, pero que esconde muchas cosas? Bueno, pues efectivamente el problema de todo esto es que, claro, como la palabra diálogo suena bien, aparentemente bien, como ¿no? Muy cordial, si tú muy le preguntas educado. a alguien, ¿no?, ¿quiere dialogar? Claro. ¿Qué prefiere usted, discutir o dialogar? Dialogar, ¿no? Entonces, bueno, se está intentando engañar con el término una vez más. Bueno, me parece una vergüenza, porque lo que busca esta mesa de diálogo es romper la unidad nacional, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo: si alguien ha matado a otra persona, ese asesino, no se dialoga con él para ver qué pena tiene, ¿no? No, usted lo que quiere hacer es un delito, ¿no?, que ahora mismo el ordenamiento jurídico actual no lo permite. Bueno, entonces, ¿sobre qué vamos a dialogar? Podemos dialogar, bueno, pues sobre cosas que estén dentro de la Constitución, ¿no? Pero sobre la ruptura de la unidad de España, que es lo que quiere dialogar Esquerra Republicana, pues bueno, es una vergüenza, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que tenemos un presidente del gobierno en funciones que, en mi opinión, tiene poco escrúpulo, y si se tiene que sentar a dialogar con quien sea para romper lo que sea, pues desgraciadamente creo que será capaz de hacerlo sin ningún tipo de problema.
Lo has explicado perfectamente, esta es tu opinión sobre esto de la mesa del diálogo, pero vamos a escuchar cuáles son las palabras o qué es lo que piensa Esquerra Republicana de esto, de la mesa del diálogo. Los militantes de Esquerra Republicana deciden en una consulta que si PSOE, que si Pedro Sánchez no se mueve de su posición actual, el voto de Esquerra Republicana será que no. Y por lo tanto lo que ponemos como condición, como propuesta, es que se pueda establecer, que se pueda construir una mesa de negociación para solucionar, para resolver el conflicto político que hay en Cataluña. Estas son sus declaraciones o la oferta que le lanzan a Pedro Sánchez. Es que, perdón, pero lo que tenemos que... en Cataluña hay un conflicto, bueno, creo que es evidente, ¿no? En Cataluña sí hay un conflicto, pero creo que aquí a nadie, absolutamente a nadie, está ahora mismo en un debate político el saber, oye, ¿por qué hemos llegado a este conflicto? ¿No? ¿Cuáles han sido las causas reales de este conflicto? Para mí, principalmente, la mayor causa es que durante 40 años han estado adoctrinando, porque se llama así, adoctrinar a niños y a personas en Cataluña. Claro, 40 años después, a estos niños, y desde que son pequeñitos, les dicen, mire, es que hay un señor genérico que se llama España, que debe ser un señor gigante, que es como un ogro, un señor gigante que se llama España, que me roba dinero. Entonces nos roba dinero a nosotros catalanes, que somos unos pobrecitos, ¿no? Hay un señor que se llama España, que lo que hace es cogernos nuestro dinero y se lo da a unos vagos extremeños que están por ahí, no se sabe muy bien haciendo el qué, ¿no? Pero no les cuentan que esos extremeños y andaluces son los que cuando más hacía falta en Cataluña se fueron a trabajar a Cataluña, no les cuentan que vivimos en un estado pues donde se ha invertido muchísimo dinero en infraestructuras en Cataluña, no les cuenta una serie de cosas. Entonces, lo primero, o sea, hay un conflicto político y ese conflicto político que sí existe actualmente en Cataluña no se resuelve con una mesa de diálogo sobre la unidad de España, es un referéndum, un mediador y cualquier... No, se resuelve, en mi opinión, una vez más, cogiendo aquellas competencias que no han sabido utilizar las comunidades autónomas y la Constitución española permite, o sea, no, muchas veces a Vox le llaman que es un partido inconstitucional por plantear esto, pero es que la Constitución española plantea mecanismos para que el Estado central pueda coger esas competencias y volverlas a traer. Oiga, esto es como si mi padre me deja, pues no lo sé, me deja irme con mis amigos a una casa que él tiene no sé dónde, pues si el primer día que voy a esa casa se la destrozo, me dice, pues mire usted, me la vuelvo a recoger y no pasa más, y ya no vuelves a ir a esa casa. Esto pasa lo mismo, les hemos dejado, desde el Estado central se les ha dejado, por ejemplo, la competencia de educación, y 40 años después tenemos un conflicto. Pues mire usted, lo siento, no ha sabido usted utilizar correctamente esta competencia, para acá otra vez, ¿no? Entonces, claro, al final ellos lo que quieren es llevarnos otra vez más a un referéndum, a un conflicto continuo. Estos señores solo sobreviven a través del conflicto, les interesa el conflicto, ¿no? Entonces, pues bueno, me parece una absoluta barbaridad la mesa de diálogo y me parece una absoluta barbaridad que el Partido Socialista escuche esa posibilidad. O sea, es que deberían negarla desde el primer momento, pero luego llaman partidos inconstitucionales o al borde de la constitucionalidad a otros partidos, ¿no? Entonces, bueno, pues desgraciadamente vivimos en un país que ahora mismo está así, pero creo que hay muchísima gente que está empezando a despertar y bueno, pues veremos en qué queda esto. Explicar de una manera muy gráfica y nos ha quedado muy claro que efectivamente los independentistas están empeñados en intentar pintar a España como el malo y la nación catalana, que ellos califican, de los buenos. Pero mi pregunta, y yo creo que la que muchos espectadores también se hacen, es ¿por qué Pedro Sánchez no les frena? ¿Por qué no les para los pies a los independentistas y sí les deja sentarse a dialogar, como dicen ellos, en una mesa juntos, de igual a igual? Porque... bueno, pues porque el Partido Socialista es una especie de España actual, ¿no? Entonces el Partido Socialista tiene unos señores, ellos quieren una federalidad, ¿no? Y ellos en su partido es una federación al final, ¿no? Entonces tiene unos señores que se llaman PSC, por ejemplo, que están ahí en Cataluña, que les están constantemente pinchando y diciéndole, oiga usted, vamos a hablar con estos, ¿no? Es el primer punto. Y el segundo es que este señor va a gobernar sí o sí y quiere gobernar sí o sí. Y la aritmética no le da para hacer otra cosa, excepto
reitero esa opción B, que es que el Partido Popular permita un gobierno en solitario del señor Pedro Sánchez. Lo que me avergüenza es que el Partido Socialista de Extremadura, el Partido Socialista de Asturias, el Partido Socialista de Castilla-La Mancha, de Castilla y León y así, pues todas las demás comunidades autónomas no se levanten y digan, pero perdone usted, o sea, usted no puede darle ni pie a negociar algo que es innegociable. Es que no está dentro de la Constitución negociar eso. Entonces, pues bueno, creo que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista durante 40 años han estado muy favorecidos por una ley, la ley OND, que reparte que realmente, en mi opinión, atenta contra la igualdad de los españoles, porque mi voto no vale lo mismo que el de un señor de Teruel, que a lo mejor en 1977, cuando se hace la ley electoral, pues tiene un sentido, porque, bueno, pues porque había que darle voz y había que poner de acuerdo a mucha gente y se llegó, pero creo que 40 años después deberían tener altura de miras el Partido Popular, Ciudadanos, Vox y el Partido Socialista. Podemos no le meto en este berenjenal, para cambiar la ley electoral, ¿no? Y que sea un español un voto, y los partidos nacionalistas independentistas pues tengan la representación en diputados conforme a los votos que han obtenido. No, entonces claro, si no, no estaríamos en este problema, estaríamos en otro, pero no es normal que el Esquerra Republicana de Cataluña tenga con menos de la mitad de votos que Ciudadanos, pues tenga más escaños. Es que no es justo. Efectivamente no tiene sentido, pero es así, y como les estábamos diciendo, en esta mesa de diálogo los independentistas reclaman un diálogo, unas conversaciones de igual a igual, cosa que no tiene sentido que un presidente del gobierno se ponga a la misma altura que un presidente de una comunidad, en este caso el presidente de la Generalitat de Cataluña. Pero vamos más allá, porque es que incluso Laura Borràs, aparte de hablar de todo esto de la mesa del diálogo, habla también de interlocutor y rescata de nuevo a Carles Puigdemont. Que sea un diálogo sin condiciones, y eso significa sin exclusiones, eso significa con el reconocimiento de las interlocuciones, para empezar evidentemente del reconocimiento de las instituciones catalanas, con el presidente Torra a la cabeza, pero también de los actores políticos que son la prisión, en el caso del vicepresidente Junqueras, y el exilio en el caso del presidente Puigdemont. Añadimos la necesidad de un mediador internacional para que se produzca esta mesa de negociación. Pedimos soluciones y proporcionamos también soluciones que sean tangibles, que sean concretas y que pasen por el respeto a lo que votan los ciudadanos de Cataluña. Nuestros espectadores no lo han visto, pero yo sí, hacías gestos, te llevabas las manos a la cabeza casi cuando escuchabas estas palabras. Es que es volver al punto de partida de hace 4 meses, ¿no? O sea, bueno, de hace un año ya casi, el tiempo pasa muy rápido. Pero realmente el famoso mediador es lo que precipita el adelanto electoral, ¿no? Recordemos que después de la moción de censura del señor Pedro Sánchez, ese gobierno le dura aproximadamente 8 o 9 meses, porque aparece posteriormente el famoso relator y ya se precipita, y este señor en febrero convoca elecciones que luego se celebran en abril. Entonces volvemos al punto de partida. Me llevo las manos a la cabeza porque me parece, y lo digo, me parece, y mirando a cámara con una absoluta vergüenza, que se tilde, por ejemplo, a Vox de partido inconstitucional, y de que se esté blanqueando a partidos como Esquerra Republicana, PDeCAT o EH Bildu, que defienden abiertamente romper con el régimen del 78 y con la Constitución española. Me parece una soberana vergüenza. Y me llevo las manos a la cabeza porque quiero ver la reacción del señor Revilla, que luego le encanta ir al hormiguero con sus anchoas, de la señora Oramas, que con Podemos no, y del señor de Teruel existe, y del señor Aitor Esteban del PNV no, tampoco me espero nada, pero de estos 3 señores yo espero que después de estas palabras salgan públicamente y digan: yo no puedo votar sí a la investidura del señor Pedro Sánchez, porque
porque el señor Revilla ha sido un gran defensor de España, aunque ahora ya empieza a pensar que es lo que era el gran defensor de Anchoa y que España pues le importa más bien poco, ¿no? Empieza a pensar, yo espero que haya salido ya, ¿no?, el parlamentario de su partido, el Partido Regionalista Cántabro, diciendo que esto es inasumible, ¿no? No sé. Me llevo las manos a la cabeza porque o alguien frena esto de alguna manera o nos abocamos a una ruptura absoluta del régimen del 78. Y es más, el señor Santiago Abascal, creo que de una forma brillante, ya adelantó que el tema del Valle de los Caídos no es ni por Franco, es fundamentalmente por un tema de la cruz, y que la segunda pata que van a tocar, que ayer ya lo empecé a leer y tal, es la monarquía, ¿no? Y quieren presentar un referéndum en 2020. De hecho ya están haciendo actos, movilizaciones... Y movilización y demás, ¿no? Quieren cargarse el régimen del 78 y es una absoluta vergüenza que partidos supuestamente constitucionalistas como el Ciudadanos y como el Partido Popular no salgan en masa a impedir esto y se dediquen a callarse cuando están absolutamente atentando diariamente contra Vox y sus 4 millones de votantes, y estén blanqueando las actuaciones del señor Pedro Sánchez. Es que no sé, me parece una vergüenza, estoy absolutamente atónito. Justo iba a preguntarte, porque decías, era la pregunta siguiente que iba a hacerte, decías ¿quién va a frenar todo esto? Y te lo preguntabas tú, pero no sé si tienes una respuesta que darnos. Pues mira, al final creo que esto lo frenarán los españoles, porque creo que somos un pueblo que caemos mucho y hemos caído muchas veces sobre los mismos errores, pero creo que un pueblo luchador, un pueblo guerrero, sin duda es el pueblo español, y creo que los propios españoles nos daremos cuenta de las absolutas barbaridades que estamos viviendo con este y con otros temas, ¿no?, que no son objeto de comentario, pero creo que los propios españoles lo pararemos, y desgraciadamente no tengo mucha esperanza en los dirigentes del Partido Popular porque no me lo han demostrado, la verdad. Por ejemplo, ¿sí confías en los de Vox? ¿Crees que el papel de Vox para frenar todo esto que están creando los socialistas junto con los independentistas podrían ponerle freno de alguna manera? Pues con los mecanismos que les han otorgado los 4 millones de españoles y los 52 escaños, estoy absolutamente convencido de que lo van a intentar. El problema es que dentro de poco, la semana que viene, vamos a ver qué pasa con la mesa, por ejemplo, del Congreso, qué hace el Partido Popular, si va a vetar o no a Vox. Entonces, desgraciadamente, bueno, pues en abril tuvo un resultado que fue histórico, ¿no? Pasar de 0 a 24 diputados es histórico, pero para muchos fue un fracaso, y entonces pensaron que si empezaban a poner a toda la opinión pública en contra, pues iban a pasar de 24 a 2, a 3, a 4, a 5, a 8, ¿no? Y lo que ha pasado es que, como bien he dicho, el español al final se da cuenta, y han pasado de 24 a 52 escaños, y han vuelto con aún más rabia a por Vox por cualquier cosa, en cualquier circunstancia y sin ningún tipo de respeto. Y lo que pasará es que la próxima vez que los españoles tengan que salir a votar a la calle, esos 52 se convertirán en 104. Y así hasta el final. Porque creo que el Partido Popular, que es ahora donde debería estar saliendo de forma sistemática, diciendo que todo esto es una absoluta barbaridad, porque es una barbaridad lo que acabamos de escuchar del relator, de que el señor Puigdemont venga aquí a dialogar sobre qué, si ese señor tiene que estar, es un huido, es un cobarde de la justicia, es un huido. A mí, hasta que me demuestren lo contrario, creo que el señor Santiago Abascal y los otros 51 diputados que han elegido los españoles, creo que sí van a ser un freno de contención con lo que le dejen, pero habrá que ver qué hacen el Partido Popular y Ciudadanos con la mesa, por ejemplo, del Congreso de los Diputados la semana que viene. Veremos a ver qué pasa, ¿no? Me has hecho spoiler porque era de lo siguiente que quería preguntarte, porque intuyo que sí. Hemos conocido como a última hora que el Partido Popular ha rechazado esa propuesta que le hacían desde el Partido Socialista para formar un cordón sanitario contra Vox, y efectivamente para que no tengan su sitio en la mesa del Congreso, que es eso lo que quieren los socialistas. Y yo te pregunto, ¿por qué los socialistas se empeñan
en tachar a Vox, en excluir a Vox cuando es un partido constitucionalista? Eso los socialistas no pueden negarlo, y aparte voy más allá, es que ha sido la tercera fuerza política. Pues porque esto es como si tú vives en un mercado que es un duopolio. Imagínate, pues yo que sé, el mercado de la fresa en el mundo. Entonces es un duopolio y tienes a la empresa A y a la empresa B. Claro, la empresa A y la empresa B pactan precios, la empresa A y la empresa B al final pues es más fácil que roben uno al otro, ¿no? Mientras están callados, ellos están dominando, tienen su 50%, su 45-55, su 60-40 cuando va mal el año a la empresa B o a la empresa A. Cuando entra un tercer partido que lo que dice es, oiga, pero aquí ¿qué está pasando con la fresa? Pues si resulta que la fresa nos la estaban vendiendo ustedes a 4,50 € el kilo y la fresa se puede vender a 2,25. ¿Qué estaba pasando con los 2,25? ¿Qué pasa usted? Que había una subvención de la Unión Europea para la fresa de 40 millones de euros y no, ¿dónde está ese dinero? Entonces lo que pasa es que el Partido Popular y el Partido Socialista durante 40 años han vivido muy cómodos con sus chiringuitos montados, con su gente montada y con su imposición de ideas continua. Entonces cuando llega un tercer partido, porque Ciudadanos era exactamente lo mismo, lo único es que una circunstancia donde, pues por un tema de que el Partido Popular no daba para más, creció, ¿no? Pero lo que está claro es que aparece otro partido y dice, oiga, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Cómo que la violencia tiene género? Como que memoria histórica de un lado, pero dejemos ya los muertos tanto de un lado como de otro enterrados, como que chiringuitos políticos subvencionados, como que manipulación ideológica en las escuelas. Entonces sacan temas que no les son cómodos, porque han estado viviendo durante 40 años en ese duopolio y estableciendo las leyes del mercado. Cuando llega otro y te dice, oiga, que esta ley no es justa, pues claro, no quieres, ¿no? Entonces, bueno, pues para el Partido Popular es un mal necesario, porque si quería gobernar en Madrid, en Murcia y en Andalucía tenía que gobernar con ellos, pero si pudiera les pondrían absolutamente igual o peor que lo que les pone el Partido Socialista. Lo único es que no pueden, porque eso sería llevarles a su desaparición, como personalmente creo que pasará, pero es otra opinión personal. ¿Y te sorprende que el Partido Popular rechace la propuesta de Sánchez para excluir a los de Santiago Abascal? Bueno, no. O sea, a ver, no me sorprende porque no pueden hacerlo. Es que en el momento en el que hagan eso, están empezando a cavar su tumba. Es que no pueden hacer eso. Para empezar, esto está muy bien, lo de ganar unas elecciones, el señor Albert Rivera sale, se ríe de los votantes de Vox y dice que no se reúne con el señor Abascal. Recordemos cuando se tenían que formar gobiernos en Madrid y en Murcia. Eso está muy bien, pero el señor Rivera está hoy en su casa. Y eso está muy bien, han formado gobiernos, han reído de Vox todo lo que han querido y podido, pero ahora en el mes de noviembre y diciembre se tienen que empezar a redactar presupuestos, los primeros presupuestos de todas estas nuevos parlamentos, ¿no? Y necesitan el voto favorable de Vox. Y claro, es que no pueden excluir, aparte de lo que ha sido su electorado, que se creen que van a recuperar haciendo así, que personalmente creo que no lo van a hacer, y entonces no me sorprende porque no pueden, es que no pueden, sería abocar a su vamos, estarían cavando su tumba ya, más rápido de lo que ya lo están cavando, ¿no? Una señora que tampoco creo que ha demostrado que no es una partidaria extrema de Vox, como la señora Rosa Díez, que es más, ha ido pocos días antes de las elecciones y fue a un acto en Barcelona con el Partido Popular y demás, fue la primera que hace unos días dijo vamos, públicamente, que sería una barbaridad que el Partido Popular y Ciudadanos entrasen en ese cordón de la izquierda. Es que es un cordón que está auspiciado por el Frente Popular, a mi gusto bien llamado, el Partido Socialista y Podemos, con los nacionalistas independentistas catalanes y vascos. Pero es que el Partido Popular no puede, o sea, no puede entrar en ese boicot a Vox porque sería muy peligroso para ellos. Pero de verdad, al final puedes boicotear la elección de la mesa, del Parlamento, pero a 40 millones de españoles llega un momento en que no los puedes callar. Entonces, pues bueno, que boicoteen todo lo que quieran, que cuando los españoles tengan la oportunidad de volver a salir a votar, pues quizás más de uno seguro vea una sorpresa. Y además con esta polémica de la mesa del Congreso también se abre otro debate, no sé si tú también compartes esa opinión, ahora te lo preguntaré, es que les sorprende que efectivamente el Partido Socialista ahora sí intente llevarse al Partido Popular a su terreno, les pida ayuda para bloquear a Vox, para no dejarles entrar en el Congreso, cuando
luego en otros asuntos o en otros temas el Partido Socialista no quiere tener en cuenta a los populares. De hecho, en todo esto de las negociaciones, que todavía a día de hoy seguimos hablando de negociaciones y pactos, el Partido Socialista rechazó las llamadas de Pablo Casado, del líder de los populares. Por tanto, ahora sí, te pregunto, ¿por qué el Partido Socialista ahora sí reclama la ayuda del Partido Popular? Porque es la única forma que tiene para excluir a Vox y para romper la soberanía nacional que residen todos los españoles. Es decir, los españoles han decidido que 4 millones de españoles han decidido que Vox iba a tener 52 escaños. Entonces, me parece muy gracioso que llamen antidemocráticos a Vox cuando ellos mismos no le quieren dar una representación en proporción a lo que los españoles democráticamente han elegido, ¿no? Es absolutamente contradictorio. ¿Por qué les piden ayuda? Porque es la única forma de lo pueden conseguir. Y porque, bueno, también al Partido Socialista le divierte el que ahora salgan y ahora puedan decir cómo el Partido Popular se une a la extrema derecha fascista, asesina y todos los demás calificativos que quieran decir con sus secuaces. Entonces el Partido Popular permite que entren en las instituciones la extrema derecha fascista, y no sé muy bien qué más dirán, ¿no? Entonces, bueno, creo que también les divierte exponer al Partido Popular a este juego. Pero bueno, si el Partido Popular quiere hacer un cordón sanitario a Vox con la ayuda de RC, PDeCAT y H. Bildu, pues estupendo, que luego se lo explica a sus votantes y veremos a ver qué pasa. No sabemos si los socialistas pedirían a los de Esquerra que se sumen a este cordón sanitario contra Vox, pero lo que sí que sabemos es que ya Adriana Lastra ha relajado, parece un poco, el discurso, porque de nuevo vuelve a decir que sí quiere diálogo con Gabriel Lufián, con los de Esquerra. Bueno, mire, las bases de Esquerra ya han votado. Lo que han dicho es que, bueno, pues que nos sentemos a hablar. Y estamos esperando para, bueno, en este caso, para hablar con el portavoz de Esquerra, que hablaré con él esta mañana, para ya ultimar esa reunión. ¿De acuerdo? Sí, bueno, la señora... ¿Están convencidos finalmente que pueden dialogar y que pueden acordar y pactar con los independentistas? Sí, claro, porque es que les da exactamente igual la unidad de España, les da exactamente igual la ruptura del... Bueno, es que no, quieren ser partícipes de la ruptura del régimen del 78 y efectivamente no tienen ningún tipo de escrúpulo en pactar con nacionalistas independentistas condenados, porque están condenados, recordémoslo, ¿no? Condenados por atentar contra la unidad de España. Entonces, bueno, pues... Es que no me sorprende. El problema es, o sea, les debería sorprender a los millones de votantes que de buena fe seguramente fueron el pasado 10 de noviembre a votar al señor Pedro Sánchez a las urnas. Es una vergüenza y el problema es que tú le puedes hacer una concesión hoy, pero creo que fue ayer que dijo Rufián que ellos saben perfectamente que el señor Pedro Sánchez está en debilidad ahora mismo es cuando se le puede pedir. Pero es que esto tiene que durar 4 años. Entonces, ¿dónde está la estabilidad de esto? No tiene ningún tipo de estabilidad. Yo creo que el Partido Socialista también lo sabe, porque Pedro Sánchez nos ha demostrado muchas cosas, pero en mi opinión tonto no es. Es una persona sin escrúpulos, pero que ha demostrado que no tiene un pelo de tonto, ¿no? Entonces, él debe saber infinitamente mejor que yo que esta situación durante 4 años es absolutamente imposible que se perpetúe. Entonces, pues bueno, yo sigo pensando que, excepto que sea una estrategia para atraer al Partido Popular y decir, oiga, venga, le dejo gobernar a usted en solitario porque he visto las orejas al lobo de todo lo que puede pasar, pues yo creo que eso tendrá que suceder en algún momento, porque si no, el señor Pedro Sánchez no se puede aspirar a 1 o 2 años de gobierno y de destrucción de España. Es que no le importa, o sea, si tiene que acceder, va a acceder a ello, ¿no? Pero creo que incluso por su propio afán ególatra que tiene, le interesaría más llegar a un pacto medianamente un poquito más estable con el Partido Popular y Ciudadanos, aunque sea, pues mira, gobierno 3 años y dentro de 3 años yo me comprometo. No lo sé, si al final comparten, ¿no? Como he dicho, comparten muchas cosas. Entonces, pues bueno, vamos a ver en qué queda. A todo esto el rey todavía no ha empezado a hacer consultas, ¿no? O sea, aquí estamos todo el mundo formando gobierno. Sí, además todos, cada uno nos estamos montando nuestras propias películas, historias. Y aquí el rey no ha mandado formar gobierno a nadie. Entonces, bueno, pues me sorprende de forma
de forma llamativa la falta de respeto absoluta y continuada que se le está haciendo al presidente, al jefe de Estado, ¿no? Que establece la Constitución, los mecanismos. Entonces, vuelvo a lo mismo, llaman inconstitucionales a una serie de partidos por una serie de cosas y resulta que ellos mismos están pasando por alto aquello que establece la Constitución para formar gobierno y no pasa nada, ¿no? Pero yo me digo, aquí nadie habla o ya se habla poco de la falta de respeto continuo a su majestad el rey, que le mandaron a Cuba a hacerse fotos en un régimen comunista. Este señor llegó al famoso pacto del abrazo, en mi opinión, abrazo de Judas con el señor Pablo Iglesias. Y aquí ha vuelto el rey, nadie le ha dicho al señor Pedro Sánchez que forma gobierno, pero no hace más que sentarse a negociar, ¿no? Pues tampoco nadie habla de eso, porque es una ruptura absoluta del régimen del 78. Eso es lo que buscan estos señores. Mencionabas al rey, el jefe del Estado, entonces tengo que preguntarte, ¿crees realmente que Felipe VI está dispuesto a dejarle a Pedro Sánchez que forme un gobierno con quienes quieren acabar con la unidad de España, que son los independentistas? Hombre, si le preguntas a él con una tarde con una copita de vino, a su majestad el rey, estoy convencido de que no le da ninguna gracia, ¿no? El problema es que el papel que tiene, el papel que le da la Constitución, desgraciadamente es un papel, bueno, testimonial. Entonces, él no se puede oponer, ¿no? Porque sería el mayor arma que tendría la izquierda republicana para atacar a la monarquía. Mi opinión, el rey pues evidentemente no le hará ningún tipo de gracia, porque yo creo que el rey algo de amor a España tiene, a la unidad de España. ¿Que puede impedirlo? Pues desgraciadamente creo que no tiene la suficiente... Bueno, creo que no, desgraciadamente no puede impedirlo, pero por lo menos que se siga el cauce legal establecido por la Constitución española para la formación de gobierno. Sí, porque parece que los socialistas se están saltando los pasos. Nos anunciabas que los de Esquerra, Gabriel Rufián, en este discurso ya confiesa abiertamente, sin tapujos, que cree que Pedro Sánchez está debilitado. ¿Y qué más ha hablado? ¿En qué más declaraciones ha hecho en todo esto de las negociaciones? Bueno, pues escuchen. Esta negociación tiene dos fases. La primera es de equipos de trabajo entre partidos y a poder ser que se llegue posinvestidura a una mesa entre gobiernos. Pero si la primera fase, sin un calendario, sin un compromiso, Esquerra Republicana votará no a Pedro Sánchez. Pero es que Pedro Sánchez se votará que no, él mismo, como ya sucedió, por ejemplo, en los presupuestos generales del Estado. La pregunta es para ellos o para el PSOE. La comunicación es constante. Hablamos cada día y de hecho creo que no debería ser, evidentemente respetando que lo sea, pero no debería ser noticia. Nuestra responsabilidad es esa. Y cada vez que hemos visto en Pedro Sánchez que no puede elegir, que se siente débil, derrotado, pues se le puede llegar a sentar en una mesa de diálogo. Efectivamente, si ve a Pedro Sánchez más debilitado, entonces yo creo que con estas declaraciones un poco lo que nos hace ver es que los independentistas están dispuestos, finalmente, si entran en este gobierno con Pedro Sánchez, de coger ellos el mando y de liderar por encima de los socialistas. Hombre, es que el señor Rufián y su partido está haciendo lo que deben de hacer. Yo no estoy de acuerdo con ellos, pero sus votantes les han votado para que hagan esto. El problema es que esté permitido que haya un partido político que exista, que proponga la ruptura de la unidad nacional. O sea, no tiene sentido. En otros países, este tipo de partidos no están permitidos por la Constitución, ¿no? Pero bueno, él está haciendo lo que tiene que hacer. Son 15 diputados, creo que son 15 diputados. Bueno, pues él sabe que esos 15 diputados son ahora mismo llave de gobierno y él está siendo consecuente con lo que ha dicho para que sus votantes le voten. Es decir, está siendo coherente. Claro, está jugando su papel y lo está haciendo muy bien. Y sabe que Pedro Sánchez está debilitado. Y Pedro Sánchez está más debilitado que en abril, porque se le acaban las opciones. En abril había una opción, ¿no?, que es la que ha llevado a Ciudadanos a la tumba, que era una mayoría Partido Socialista Ciudadanos, ya no la tiene. El señor Pedro Sánchez, después de las elecciones de noviembre, tiene muchas menos salidas. Entonces, como bien dice el señor Rufián, pues sí, está debilitado. Entonces, bueno, pues efectivamente está jugando a su juego y creo que lo está haciendo correctamente el señor Rufián.
Ya por último vamos a escuchar y a ver también las declaraciones que lanza Meritxell Batet, porque dice, califica de positivo esta propuesta de Esquerra Republicana de que quieran sentarse con los socialistas en una mesa de diálogo. Yo a Esquerra Republicana le haría la única reflexión que me parece pertinente. Una, creo que es bueno que sus bases hayan votado a favor del diálogo. Dos, creo que el gobierno que se está presentando, un gobierno del Partido Socialista y de Unidas Podemos, es el único gobierno que apuesta por el diálogo, porque son los únicos partidos que apuestan por el diálogo en nuestro país y, por tanto, es el único gobierno al que se puede dar apoyo y al que deberían, por coherencia interna, también dar apoyo. Dice la presidenta del Congreso que solo ellos, solo su partido es capaz de ofrecer diálogo. ¿Estás de acuerdo? Bueno, o depende de lo que consideremos diálogo. Efectivamente, para eso deberíamos preguntarnos qué es el diálogo. Lo primero que debemos recordar a nuestros telespectadores es que esta señora es presidente del Congreso porque es un gesto del señor Pedro Sánchez hacia los independentistas y nacionalistas catalanes, ¿no? Esta señora es abiertamente cercana al nacionalismo, independentismo, lo podemos llamar de muchas maneras, ¿no? Entonces a mí que esta señora, que no nos olvidemos, es la tercera persona después del presidente del gobierno y el vicepresidente que tiene más poder en este país, opine eso, me da un poco de miedo, pero no me sorprende. ¿Cómo me va a sorprender si esta señora está puesta ahí para eso, ¿no? Entonces, bueno, es mentira, porque estos señores no dialogan, estos señores imponen. Entonces, seguramente con los partidos con los que mejor les saldrá su imposición será con el Partido Socialista y con Podemos, entendiendo el diálogo, en este caso sinónimo de imposición, que es lo que es, por mucho nos quieran vender diálogo. Sí, el Partido Socialista y Podemos son los partidos que mejor se pueden tragar las imposiciones del señor Rufián. Pepe Rubio, ha sido un verdadero placer que nos hayas acompañado en esa redacción abierta de la tarde. Contaremos contigo para seguir analizando estos temas de actualidad, porque voy a confesarles, voy a adelantarles que otro de los debates que se ha abierto durante los últimos días es por las polémicas palabras que lanzaban desde el Partido Socialista en Cataluña por ese concepto de nación de naciones, Cataluña es una nación o no. Bueno, pues a la vuelta vamos a escuchar qué es lo que decía Miquel Iceta, lo analizamos aquí en la redacción abierta de la tarde, no se muevan. Ya estamos de vuelta en la redacción abierta de la tarde. Nos acompaña nuestro invitado Alex Navajas, periodista. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un placer y gracias por acompañarnos. Encantado. ¿Quieres darnos, es que siempre se lo pido a mis invitados, un titular del panorama incierto, del panorama político que estamos viviendo estos días? De todo en general. Todo en general. ¿O te puedes hablar de alguna materia en concreto? Buf. Fíjate, yo cuando trabajaba en La Razón, yo era de los que primero escribía la noticia y luego pensaba el titular, porque es lo que más cuesta. Era lo más complicado, efectivamente. Lo más complicado, pero tú has utilizado una palabra, incertidumbre, ¿no? Y yo pues diría algo así como incertidumbre y que la izquierda va por todas, porque por primera vez de algún modo está viendo que se tambalea su hegemonía cultural. Pero bueno, eso no cabría en un titular, es más largo. Bueno, pero lo aceptamos, sí, bien. Está muy bien como resumen. Les decía antes de marcharnos, antes de hacer esta brevísima pausa, que se ha generado una gran polémica por las declaraciones de Miquel Iceta, el líder del PSC, porque hablaba de que Cataluña es una nación española. Escuchen. El PSC desde su fundación defiende que Cataluña es una nación. Desde el siglo pasado, porque el PSC se fundó hace 40 años, defendemos lo mismo. Y yo entiendo que para algunos pueda suponer una novedad, para los que conocen un poco nuestra trayectoria política y nuestra forma de pensar, no lo debería de suponer. Por tanto, en este asunto, en este aspecto, si me permite, no veo ninguna novedad ni ninguna novedad. Dicen los socialistas en Cataluña que desde su nación defienden que Cataluña, efectivamente, desde su creación, es una nación. ¿Esto es cierto? Esto es el café para todos del que yo creo que era Alfonso Guerra el que hablaba, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para ganarme votos? ¿Declarar naciones? Pues ¿usted qué quiere ser? ¿Una nación? ¿Usted el barrio de no sé dónde? ¿Quiere ser una nación? Pues yo le doy una nación. ¿Usted quiere una universidad pública? Yo le hago una universidad pública, aunque luego no haya alumnos. ¿Usted quiere un aeropuerto?
pues oiga, pero si esto es un secarral, aquí no, construimos un aeropuerto, no pasa absolutamente nada. Entonces, con el término nación también, como todo es relativo, como todo da igual, todo se puede cuestionar absolutamente todo. La nación española, la lengua, la unidad, la igualdad ante la... Se puede cuestionar absolutamente todo. Y entonces, yo creo que con el tema de la nación, bueno, pues ¿qué es eso? Es barra libre. Claro, el otro día también salían, creo que eran los socialistas de Andalucía, también diciendo, bueno, pero ¿es que acaso alguien duda que Andalucía es una nación? Pues sí, evidentemente dudamos que Andalucía sea una nación. No, alguien se lo cuestiona, deberían preguntarse. Claro, entonces nos sacan al zumbao al Blas Infante, como el padre de la nación andaluza, todo este tipo de sandeces, claro, y entonces yo me lo plantearía más, y entonces, ¿por qué Extremadura es una nación? Y La Rioja, y Cuenca, y no sé, las Islas Canarias, y... ellos, insisto, son relativistas, pues creen que la nación lo es todo y lo es nada. Entonces se vende la nación a precio de saldo. Y basta con tener pues una lengua, que es una cosa estupenda y es una cosa fenomenal, para que ya empiecen con el tema de la nación, y entonces se crea una historia ficticia y común, pues para tratar de justificar lo injustificable. Y bueno, pues entonces ahora este señor se suma a la nación catalana. No existe Cataluña como nación. Es que no ha existido nunca. No ha existido absolutamente nunca. Ha existido, en todo caso, el reino de Aragón, que integraba los condados catalanes y la parte de Aragón, más Mallorca, Valencia, etcétera, etcétera. Pues no ha existido la nación catalana y no pasa nada. Y eso no es un menosprecio a los catalanes. Los madrileños nunca hemos sido nación y no nos sentimos... Los riojanos nunca han sido nación, ni los de Albacete, ni los de Gijón. No pasa absolutamente nada. Usted no es menos por no ser nación, al contrario, oiga, usted es parte de la nación española, que es una de las historias más gloriosas que ha habido en la historia. Y si no se lo cree, estudie historia. A lo mejor si estudia historia, pues entonces ya se da cuenta. Entonces, pero claro, a lo mejor es un tema de ignorancia de este señor que habla de la nación catalana cuando no existe. O sea, ya está, no es que no hay más. Efectivamente, y decías además que los socialistas catalanes están intentando justificar todo esto de que Cataluña es una nación, y ha despertado, como podrán imaginarse todos ustedes, la polémica en el resto de sus rivales políticos, porque así hablaba Pablo Montesinos en el Partido Popular de esta polémica de la nación de Cataluña. Emplazando también a los varones territoriales del Partido Socialista, porque seguramente hay extremeños, hay andaluces, hay castellano-manchegos que no entienden cómo sus responsables políticos, las estructuras del Partido Socialista en estas comunidades autónomas, no dicen nada ante esa intención del Partido Socialista de Cataluña de que Cataluña sea una nación y de que se reconozca a España como un Estado plurinacional. Ellos tienen que pronunciarse también. ¿Está todo el Partido Socialista de acuerdo con esas intenciones? Y también por eso nos dirigimos al señor Sánchez, porque es intolerable, y lo digo con toda rotundidad y también con prudencia y con calma, pero es absolutamente intolerable que hoy Sánchez no esté atendiendo a los medios de comunicación y no esté dando la cara. Efectivamente, Sánchez no da la cara, pero yo creo que ni en esta cuestión ni en muchas otras que estamos conociendo durante todos estos días. Sí, lo que pasa es que yo me centraría en Pablo Montesinos. ¿Qué ha dicho? Es que no lo sé. De verdad, no lo sé. Le he escuchado y es una especie de, si se me permite la palabra, emperifollamiento verbal. ¿Se te permite? Vamos a ver, si usted lo que quiere decir es que Cataluña no es una nación, dígalo. Pero no... Es que no, es el lenguaje pepero acomplejado que le da miedo mostrar con rotundidad una serie de ideas, porque confunde la rotundidad, pues no sé, con la intolerancia o con el autoritarismo. No, defender con rotundidad, creo que ha dicho Pablo Montesinos, precisamente ha dicho eso con toda rotundidad o con toda claridad. No, ha sido de todo menos rotundo y claro. Entonces, señores del PP, pónganse las pilas. Pónganse las pilas, porque por ejemplo su representante en Cataluña sí que es un hombre valiente, que es un hombre que llama al pan pan y al vino vino, y llama las cosas claramente. Pero luego todos estos emperifollamientos de palabras, tal, pues no.
No sabemos si seguirán con este emperifollamiento que dices tú en los discursos del Partido Popular. Estaremos muy atentos aquí en esta redacción abierta de la tarde. Alex Navajas, periodista, ha sido breve, pero ha sido un verdadero placer que nos hayas acompañado aquí en esta casa. A todos ustedes, como siempre, volvemos mañana con más información, pero para seguir informados pueden visitar la página Rebelión en la Granja. Hasta mañana y de nuevo, gracias por acompañarnos.